días a, a todas las personas que hoy se unen en una nueva sesión de la Escuela Internacional de Servicios Públicos. En este caso, volvemos a tener el enorme placer y el privilegio de contar en esta convocatoria con la Asociación de Gestores de Aguas, con AGA, una entidad, en mi caso particular, tremendamente cercana y entrañable y que está haciendo una labor importante en el mundo del agua para tratar un tema que ha suscitado bastante expectación y que está suscitando bastante expectación, la responsabilidad ampliada del productor en el sector del agua. Yo creo que se está produciendo en los últimos tiempos y la escuela además está siendo testigo de todos estos cambios que se están dando. Se está produciendo bastante controversia con motivo de la entrada en vigor de normativas europeas que afectan en gran medida a todo lo que tiene que ver con la producción del tratamiento, en este caso, del tratamiento de aguas residuales urbanas. Mm, En realidad, lo que estamos hablando es de una innovación en la fórmula de financiación de los costes de este tratamiento. Pero para hablar de todo ello, hoy tenemos con nosotros a un grupo de expertos que nos van a contar sobre todo la situación actual del estado del arte, o sea, cómo estamos en este momento, cómo estamos desde el punto de vista del Ministerio, a quien le agradezco especialmente su presencia con nosotros, y también qué está haciendo el sector en este proceso complejo y lleno todavía de algunas incertidumbres, porque cualquier transposición de una normativa europea siempre termina generando muchas incertidumbres. Pero para presentar la jornada y como artífice de la misma, yo quiero dar la bienvenida a Enrique Hernández, presidente de AGA, y que ya está con nosotros. Enrique, agradecerte como siempre tu tremenda disposición y colaboración con la escuela, que desde el principio nos habéis apoyado de forma bastante eficiente. Y en el fondo, vosotros sois los artífices de este y de otros muchos webinars que hemos hecho en la escuela. Así que agradecerte a ti y a Claudia Hernández, que también está en las bambalinas de este webinar, vuestra disposición. Antes de darte la palabra, Enrique, solamente recordar, aunque lo iré recordando durante la sesión, a todos los asistentes que vamos a tener abierto el chat de preguntas y respuestas. En la parte de abajo de la aplicación Zoom verán ustedes que aparece una opción de preguntas y respuestas para que ustedes le puedan formular a los asistentes, a los participantes, algunas preguntas que nosotros trasladaremos al resto de ponentes. Así que les animamos a que las puedan ir haciendo porque tanto Claudia como yo mismo estaremos al tanto de este tema. Y al final de cada intervención, como siempre, pasamos una pequeña encuesta de valoración que les agradezco muchísimo que lo complimenten. Enrique, buenos días, gracias de nuevo y adelante con tu presentación. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por la presentación. Y prueba de lo mucho que me quieres es que me has hecho presidente y todavía soy director general, pero bueno, todo se andará, ¿eh? Es decir, Bueno, pero es cuestión del es cuestión de sueldo. Yo tiempo. lanzo un mensaje a los que te tienen que pagar para que te suban el sueldo, así que nada, ya Muy bien, sabes. pues muchas gracias. Y muchas gracias a todos por vuestra presencia y por acompañarnos en esta jornada de hoy. La verdad es que desde AGA nos parecía muy importante organizar una jornada sobre una de las novedades más importantes, y mira que tiene novedades como la directiva nueva de residuales, como es la responsabilidad ampliada del productor, que es una fórmula de financiación que proponen para los sistemas cuaternarios, que también es muy novedoso en la directiva, ¿no? Y para ella nos parecía fundamental contar con seguramente las personas que más nos pueden ayudar a entender todo esto, como decía Jesús, ¿no? Y con lo cual yo quiero empezar aquí el capítulo de agradecimientos y desde luego agradecer al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, hoy en la figura de Manolo Menéndez, que es el asesor del secretario de Estado, y de Irene Morante, su participación, su ayuda, su colaboración, siempre están dispuestos a ayudarnos en todo esto, con lo cual estamos enormemente agradecidos, ¿no? Tanto Manolo como Irene nos van a dar una idea de cuál es la visión de la Administración y cómo está la directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas. Luego también contamos con Elena Spichueta, que es del Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya, que está en Uro y que representa a EAS en Uro y que seguramente también es una de las personas que más nos puede ayudar para entender todo esto.
a la que también le agradezco enormemente su participación. Tenemos también a Belén Ramos, que es la representante y la coordinadora técnica y la responsable internacional de AEAS, que además también sabe mucho sobre este tema en vidas anteriores y en responsabilidades anteriores que ha tenido profesionales, pues también nos va a ayudar mucho a entender todo esto. Y desde luego esto sería imposible sin la coordinación de Claudia García, que ha mencionado antes Jesús, y sin la participación de la Escuela Internacional de Servicios Públicos y de la amabilidad con la que siempre nos trata Jesús Maza como director de ella. Así que Jesús, estamos deseando empezar. Cuando tú quieras, empezamos. Muy bien, pues muy bien, gracias Enrique. Pues adelante. Si les parece, como digo, la jornada está estructurada en cuatro intervenciones de unos 20 minutos aproximadamente cada una de ellas. La primera intervención correrá a cargo de Irene Morante, que ya la ha presentado Enrique, viene representando al Ministerio de Transición Ecológica y Grandes Expresos Europeos, digo porque el título es muy largo y no me lo sé entero. Pero Irene nos va a poner en posición de cuál es la situación en la actual directiva de la responsabilidad ampliada del productor. Irene, buenos días. Muchísimas gracias. Creo que tienes una presentación que vas a compartir con nosotros. Deciros que agradecemos al Ministerio, como ha dicho Enrique, vuestra participación. Irene, adelante. Buenos días. Hola, Puedes buenos compartir la días. presentación cuando quieras. Muy bien, pues nada, gracias Jesús. Bueno, ya habéis hecho vosotros las presentaciones. Simplemente quería reiterar también nuestro agradecimiento por invitarnos a este webinar, que me parece súper interesante y creo que es una manera de dar cuenta de las novedades que hay en el tema del tratamiento de aguas residuales urbanas. Me alegro muchísimo de que haya tanta participación e interés, porque esto significa que es algo que bueno, que suscita pues eso, pues mucho interés por lo que supone, ¿no? Así que como tenemos poco tiempo y hay muchos expertos que quieren hablar, vamos a empezar si os parece. Eh, a ver si veis mi presentación. Tienes que compartirla. Sí, Ahora. Adelante, fenomenal. si la proyecta, la vemos todos. Sí, a ver si me deja un segundo. Vale, muy bien. Pues bueno, yo vengo a hablaros un poco del estado de la revisión de la Directiva 91/271 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que además el webinar ha caído en una fecha pues óptima porque se acaba de aprobar, digamos, el texto definitivo por parte del Consejo. Se lleva a Coreper el día 1 de marzo, este viernes. Coreper es bueno, la reunión de los embajadores, de los representantes permanentes en Bruselas, y supondría lo que es la aprobación formal por parte del Consejo. Como ustedes saben, pues también tiene que aprobar el texto o dar el visto bueno definitivo el Parlamento, porque son los dos colegisladores de la directiva, pero en caso de que ambas instituciones, digamos, den su ratificación definitiva, pues este texto podría estar aprobado y publicado en el DUE a lo largo del año 2024, pero bueno, no vamos a adelantarnos y empezamos por el principio. Bueno, la idea de hacer una revisión de la Directiva 91 tiene 30 años y aunque ha sido muy efectiva a la hora bueno, de abordar el problema de la contaminación de las aguas residuales urbanas, pues es cierto que tiene 30 años y parecía necesario y pertinente el hacer una revisión del texto. Entonces, todo este proceso de recast o de refundición de la directiva se inició a raíz de una evaluación que se hizo en el 2019, donde se vio que a pesar de la efectividad de esta directiva y de la eficiencia que había tenido a la hora de conseguir un estado más adecuado de las masas de agua, a lo largo de toda la Unión, pues quedaban retos todavía por abordar, como era, por ejemplo, la contaminación residual procedente de fuentes urbanas, de pequeñas aglomeraciones, de desbordamientos, etcétera. Tenía una adaptación insuficiente a los objetivos del Pacto Verde Europeo, que como saben, pues, aborda temas como la neutralidad energética o también climática en el sentido de las emisiones de gases de efecto invernadero, el suficiente reuso bueno, pues de nutrientes y demás. Y además tenía un nivel insuficiente y desigual de gobernanza, con una aplicación muy desigual en los Estados miembros.
Entonces, a raíz de esta evaluación que se hizo en el 2019, pues se vio la necesidad de hacer una modificación de este texto. Esa modificación parte de una iniciativa legislativa que tiene la Comisión Europea y se tramita a través del procedimiento legislativo ordinario. Entonces, a través de esa propuesta legislativa que hizo la Comisión en octubre del 2022, pues se ha seguido todo este procedimiento. España ha tenido un papel determinante en la aprobación del texto definitivo que hablaremos ahora, porque, como ustedes saben, hemos sido presidencia del Consejo Europeo en el segundo semestre del 2023. Entonces, esto nos ha permitido pues, trabajar muy directamente en el seno del Consejo con los otros Estados miembros a través de una serie de reuniones que se llaman las Working Party on Environment, donde hemos estado ejerciendo como presidencia y un poco moderando esas reuniones de los grupos de expertos de aguas residuales urbanas, intentando hacer pues, una aproximación iterativa, perdón, del tema, bueno, del texto inicial de la Comisión, donde se ha ido puliendo y recogiendo las opiniones de los Estados miembros para intentar llegar a una propuesta pues, que nos convenía a los 27 Estados miembros, teniendo en cuenta los diferentes estados de partida, como les digo, que bueno, se pueden imaginar que son muy diferentes y parece complicado, ¿no? Buscar una solución de consenso para un país como Rumanía o para un país como Dinamarca, pues que no tienen nada que ver en cuanto a población, recursos, nivel de tecnología utilizada y clima, demás. Entonces, como les digo, ha sido un trabajo muy intenso en este semestre de presidencia española. Desde el Ministerio y de la Dirección General del Agua hemos estado pues, muy implicados en este tema y ya les digo que bueno, los últimos hitos se han producido prácticamente a lo largo de esta semana. El día 29 de enero se llegó a un acuerdo provisional político tras la fase de trílogos. La fase de trílogos es la negociación tripartita que se produce entre las tres instituciones europeas, el Parlamento, la Comisión y el Consejo, donde con el mandato del Consejo, que nosotros obtuvimos el 16 de octubre con una amplia mayoría de los Estados miembros, y el propio mandato del Parlamento, pues se negocia una especie de versión de compromiso entre esos dos textos y, como les digo, se alcanzó un acuerdo político provisional el 29 de enero. Los trabajos técnicos han continuado y esta misma semana nos llegó por parte de nuestros compañeros en Bruselas un texto que está sobre la mesa y que, como les digo, se va a poner en Coreper el día 1 de marzo y que, junto con el mandato del Parlamento, pues, irá a servicios jurídicos y lingüísticos para configurar lo que será el texto final de la directiva, que se publicará en el DUE probablemente a finales del año 2024. Nosotros pensábamos que iba a ser antes, pero según comentó ayer nuestra compañera Belén Ramos, que está muy enterada de todos los temas europeos y poco después nos contará un poquito más, pues probablemente se va a esperar a la configuración del nuevo Parlamento Europeo, que como ustedes saben hay elecciones próximamente, pero el texto se quedará ahí en barbecho, sin modificaciones significativas, previsiblemente, y se publicará a lo largo del último trimestre del 2024. Esto implica que luego tendremos un periodo de transposición, que ya les diré un poquito más adelante, pero les puedo adelantar que son 30 meses, es decir, 2 años y medio para la transposición a la normativa española, y a partir de ahí pues empiezan a aplicar todas las nuevas obligaciones que tiene esta directiva, que son muchas, variadas y bueno, no incluyen solamente las que ya estábamos acostumbrados, sino que hay obligaciones nuevas en cuanto al tema de los desbordamientos, en cuanto al tema de la vigilancia de parámetros microbiológicos en las aguas residuales urbanas, en cuanto a temas de eficiencia energética, en cuanto a temas de monitoring. Bueno, hay algunas novedades que vamos a ir comentando poco a poco. Como les digo, la nueva norma implica obligaciones en consonancia con una amplia ambición ambiental que tiene la directiva, con el objetivo de mejorar la calidad de nuestro entorno y reducir también los riesgos para la salud humana. Nosotros hemos ido poniendo en esta transparencia las principales novedades. En rojo están marcadas las diferencias con lo que se ha aprobado finalmente y lo que era la iniciativa legislativa original de la Comisión, que creo que habrán tenido todos ustedes acceso, que se publicó en octubre del 2022. Para hacer un pequeño resumen, pues podemos decir que en cuanto a novedad, se hacen extensivas las normas de la directiva a todas las aglomeraciones urbanas mayores de 1.000 habitantes equivalentes. Esto en un país como España supone un reto importante. Como bien saben, pues hasta ahora solamente era obligatorio reportar o aplicar las obligaciones de la directiva a todas aquellas aglomeraciones mayores de 2.000 habitantes equivalentes.
ahora bajamos el umbral a 1.000. Además, pues se siguen mejorando las operaciones de tratamiento, se hacen más estrictas y más restrictivas. Se solicita que se reduzca el consumo energético del sector, también sus emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de que pueda ser un sector neutral en cuanto al consumo energético para el 2045. También se va a aplicar un concepto novedoso, como es el principio de que contamina paga. Bueno, no es novedoso, pero sí que es novedosa su aplicación al tema de las aguas residuales urbanas. Y bueno, o sea, es un poco el kit de la cuestión de hoy, lo que es el sistema de responsabilidad ampliada del productor para financiar este tratamiento cuaternario nuevo, también introducido por la revisión de la directiva, que va a permitir eliminar microcontaminantes en las plantas grandes, mayores de 150.000 habitantes, y en las plantas pequeñas que viertan a zonas de riesgo por microcontaminación. También esta nueva revisión va a permitir mejorar el control y la prevención de pandemias a través de la vigilancia de las aguas residuales, y también mejora el acceso al saneamiento. Esto también es, bueno, un alcance nuevo. A nosotros nos parecía en las reuniones del Consejo que escapaba un poco del alcance de lo que es la propia directiva, pero la Comisión y el Parlamento están muy interesados en meter pues, ese acceso a los servicios sanitarios para personas vulnerables, para mujeres, para minorías, etcétera. Entonces, al final también se ha metido en la directiva. Todas estas nuevas obligaciones van a implicar muchísimas inversiones en el sector. Lo que pasa es que, según los estudios de coste que ha realizado la Comisión bueno, y el JRC y las agencias que trabajan con ellos, se ha visto pues, que los beneficios van a ser mayores que los costes, supuestamente, esperemos que sea así, y que realmente eso no va a repercutir en un coste mayor para los hogares y los usuarios finales. Bueno, habrá que ver si esto también es así o si habrá que repercutir algo a nivel de tarifas. Aquí los expertos son ustedes y esto habrá que ir viendo cómo es el desarrollo en el sector. Entonces vamos a empezar, si les parece, con lo que son los compromisos políticos alcanzados para cada uno de los artículos nuevos. No es una relación exhaustiva, tenemos poco tiempo, pero bueno, al final en el turno de preguntas, si hay algo que les interese especialmente, pues lo comentamos. El artículo 3 de la nueva directiva se refiere a los sistemas colectores, que como les decía, pues se ha ampliado a 1.000 habitantes equivalentes la obligación de conectarse a sistemas existentes o pues desarrollar nuevos sistemas. Además, esta obligación se tendrá que cumplir para el año 2035, aunque existen una serie de derogaciones que en principio no serían aplicables para España, para aquellos países que tengan un porcentaje menor del 50% de sus aglomeraciones conectadas, o bien para aquellos Estados miembros que se hayan incorporado más tarde a la Unión, como son Rumanía, Bulgaria y Croacia. En caso de que sea imposible el conectarse a sistemas existentes porque suponen un coste pues desorbitado o porque, en fin, no suponen un nivel de protección ambiental que compense esos costes, ya saben que existe la posibilidad de utilizar los sistemas individuales, que sería el artículo 4. Y en esta directiva también se ha reforzado mucho el control de estos sistemas individuales bueno, en principio en España se utilizan, no de una forma mayoritaria, por supuesto, pero sí más que en unas comunidades autónomas que otras. Y sí que la Comisión ha puesto un poco el foco en controlar esos sistemas individuales que hasta ahora, pues, en fin, se gestionaban de aquella manera. En ocasiones no estaban censados los vertidos, no había un control, no había un mantenimiento y demás, y habrá que hacerlo. El artículo 5 es bastante novedoso también. No sé si Sí, está pasando la presentación. todavía estoy, Claudia, en esta. Estás en la misma, vale, Seguiré, vale, vale. perdona que me estoy enrollando mucho en esta, pero Nada, nada, no te ahora preocupes, continúo. es que no sabíamos, Belén y yo, si estaba Sí. pasando o no. Perdona, No, Irene. no, termino ya brevemente con esta y seguimos avanzando. El tema del artículo 5 se refiere a los planes de gestión integrales para las aguas residuales y sobre todo a los desbordamientos bueno, de agua de lluvia y de escorrentía urbana. Entonces, este artículo 5 implica la obligación de hacer planes para todas aquellas aglomeraciones mayores de 100.000 habitantes equivalentes en el 2033. También hay que hacer una lista de aglomeraciones menores de 100.000 habitantes equivalentes para zonas de riesgo, y también pues hay que hacer unos planes en el 2039 para estas aglomeraciones pequeñas. La legislación española creo que va por delante de la directiva en este sentido. Como ustedes saben, se ha modificado recientemente el reglamento de dominio público, se recogen un montón de estas previsiones para el tema de los desbordamientos y bueno, creo que esto no debe ser una preocupación para España porque vamos un poco adelantados en este sentido.
En el tema del tratamiento secundario, que nos interesa mucho a todos los operadores y a todos los representantes de las entidades locales que están hoy con nosotros, sí que se hace bastante más estricto el tema del tratamiento secundario, porque se extiende la obligación a todas las aglomeraciones urbanas mayores de 1.000 habitantes equivalentes. Deben tener un tratamiento secundario o eliminación de materia orgánica equivalente en el 2035. Hay una serie de derogaciones también, como en el artículo 3. Y lo que se ha introducido también es algunos periodos, digamos, transitorios para las aglomeraciones, por ejemplo, costeras, de entre 2.000 y 10.000 habitantes equivalentes, que van a tener 12 años desde la entrada en vigor de la directiva, pero bueno, esto implica que más o menos para el 2036 todas nuestras aglomeraciones costeras de entre 1.000 y 10.000 habitantes equivalentes van a tener que tener un tratamiento secundario, viertan o no a zonas costeras. Esto es un cambio considerable. También hay algunos periodos transitorios de 20 años para las aglomeraciones en zonas montañosas, que están a más de 1.500 metros, para Madeira, aunque no está puesto como tal en el texto, y también para las aglomeraciones de entre 1.000 y 2.000 habitantes equivalentes que están en climas fríos. Esto la verdad que es un poco novedoso porque no estaba en la directiva inicial, al menos no referido al tema del tratamiento biológico. Y bueno, habrá que ver cómo nos aplica a nosotros. En el tema del artículo 7, que es el tratamiento terciario lo llama esta nueva directiva lo que es la eliminación de nutrientes, de nitrógeno y de fósforo, porque luego hay un tratamiento cuaternario nuevo que, como ustedes saben, es el que se refiere a la eliminación de microcontaminantes. Entonces, cuando digo tratamiento terciario, no nos referimos al reuso, como nosotros veníamos llamando aquí en España, sino a la eliminación de nutrientes. Entonces, lo que se ha hecho es extender la obligación de eliminar nitrógeno y fósforo, ambos elementos, a todas las plantas mayores de 150.000 habitantes equivalentes, ¿vale? Habrá que comenzar en el 2033 y tiene unos plazos progresivos de consecución. Y luego también lo que hay es, pues como teníamos ya nosotros definidos, unas zonas sensibles, ¿vale? Habrá que actualizar esa zona, este listado de zonas, para las aglomeraciones de entre 10 y 150.000 habitantes equivalentes, y todas ellas también tendrán que eliminar nutrientes hasta el 2039 con unos plazos progresivos. Una cosa que hemos intentado nosotros luchar mucho en nuestro periodo de presidencia española, aunque desde una posición de neutralidad, porque era así como tenía que ser por el procedimiento legislativo, era que se tuviera en cuenta la situación de las edades que ya están en construcción o que están en puesta en marcha. Y hemos conseguido, bueno, se ha conseguido con todos los Estados miembros que las edades que están en construcción o que están en proyecto después del 31 de diciembre del 2020, pues que tengan un periodo adicional de 5 años, porque entendíamos que era una pena que todos estos proyectos nuevos que se están ejecutando, pues que prácticamente al terminar ese proyecto las edades estuvieran prácticamente obsoletas. Entonces se ha conseguido unos 5 años más para adecuarlas a los nuevos límites de vertido de nutrientes, que son estrictos, pero no tanto como pretendía la Comisión en su texto original de 2022. Finalmente, los límites de vertido han quedado en valores de concentración en 0,5 y 0,7 para el fósforo. Esto sí que es un cambio también considerable, porque antes estábamos en 1 y 2, como saben. Entonces ahora estamos en 0,5 o un 90% de reducción para las plantas grandes, de más de 150.000, y en 0,7 o 87,5% de reducción para las plantas de entre 10 y 150.000 habitantes equivalentes. En cuanto al nitrógeno, nos quedamos en 18 según el umbral de la planta, y el porcentaje de reducción está en el 80. Entonces, bueno, sí que se amplía bastante la ambición en el tema del fósforo, en el tema del nitrógeno algo menos, pero bueno, la idea es ir, pues, abordando la eutrofización y siendo bastante estrictos en el tema de los nutrientes. Por avisarte, y como hemos empezado un poquito más tarde, nos quedan 2 o 3 minutos para tu ponencia. Te lo digo para que, Vale, por si puedes voy a ir intentar corriendo, ¿vale? ir rapidito, perdonad. Venga, nada. En el tema del tratamiento cuaternario, que es bueno, uno de los focos de interés de la presentación de hoy, como sabéis, pues ya os digo que es un tratamiento novedoso, se han alineado los umbrales de aplicación con el tratamiento terciario, es obligatorio para todas las edades mayores de 150.000 habitantes y se iniciará en el 2033. Este tratamiento cuaternario se va a financiar a través de la RAP, la responsabilidad ampliada del productor, de acuerdo con el principio de que quien contamina paga, es decir,
los sectores que se ha considerado que son los principales productores de microcontaminantes que llegan a través del metabolismo humano a las aguas residuales urbanas, pues van a tener que financiar estos tratamientos cuaternarios a través de un sistema de responsabilidad ampliada del productor, que extenderá la explicación mis compañeras un poquito más adelante y que yo abordaré en la siguiente transparencia. También habrá que hacer unos listados de zonas de riesgo, esto también es novedoso, igual que teníamos las zonas sensibles a la contaminación por nutrientes, vamos a tener que definir unas zonas de riesgo por microcontaminación para todas las aglomeraciones mayores de 10.000 habitantes equivalentes y hasta 150.000. Habrá que demostrar la ausencia de riesgo en zonas de baño, en zonas de captación de agua potable, en zonas con acuicultura y evaluar la magnitud del riesgo en otras masas de agua, como son las costeras, lagos, transición, etc. Como les digo, este tratamiento cuaternario se va a financiar a través de una RAP que viene definida en los artículos 9 y 10. En principio, los Estados miembros deben asegurar que en 3 años los productores de los sectores cosmético y farmacéutico van a tener que quedar sujetos a esta RAP y van a tener que financiar los costes del tratamiento cuaternario hasta mínimo un 80%. ¿Vale? Al final se ha dejado un 80% que deben financiar los sectores y el 20% restante los Estados miembros tienen la potestad de decidir cómo se financia. Pueden poner ellos financiación nacional, pueden aplicar otras vías de financiación y hay una cosa también novedosa que es la posibilidad de que se exoneren algunas sustancias biodegradables o que no genere microcontaminantes al final de su ciclo de vida, o cuando los productores pongan menos de 1 tonelada al año de estas sustancias en el mercado de la Unión Europea. La Comisión, por su parte, pues va a tener la obligación de hacer unos intercambios de información, de buenas prácticas entre los Estados miembros para mejorar y facilitar la implantación de la RAP, que como les digo es novedosa, y desde el Ministerio pues ya estamos viendo un poco las formas de hacer sinergias con otras RAPs que existen, como el tema, por ejemplo, de los envases o el tema de los envoltorios de medicamentos, de las colillas y demás, para ver un poco cómo se puede trasladar esto al sector del agua residual urbana, que es algo bastante novedoso. Rápidamente voy a ir también a través del artículo 11 de la neutralidad energética. Como les decía, se marca la obligación para el sector de ser neutral en cuanto al consumo energético para el año 2045. Habrá que realizar una serie de auditorías energéticas que muchas plantas de tratamiento de aguas ya están realizando, deben hacerse cada 4 años y deben identificar el potencial de las plantas para generar energía. La energía se puede producir on o off-site. Esto es una cosa que va a facilitar, yo creo, desde el punto de vista de los operadores, la producción de energía. Y hay una posibilidad de comprar hasta un 35% de energía externa a las plantas, energía no fósil. En un principio era energía renovable, pero finalmente se ha dejado como energía no fósil. Como ustedes saben, Francia ha estado presionando mucho con el tema de la energía nuclear y bueno, esa ha sido una de las posibilidades de comprar energía externa. Estos son los porcentajes de consecución que tenemos que conseguir y, como les digo, el objetivo es que el sector sea 100% neutral en 2045. Luego, un artículo importante para nosotros, y ya voy rápido, es el artículo 15, donde se ha introducido el tema del reuso, que creo que para España es fundamental y era una de nuestras reivindicaciones principales. Se ha introducido la posibilidad de que si el agua se va a reutilizar para riego agrícola, pues haya una posibilidad de exonerarnos de hacer un tratamiento de eliminación de nutrientes exhaustivo, como pide el artículo 7. Habrá que hacer pues una doble línea o ver cómo se puede articular esto, pero en principio, cuando se reutilice en riego agrícola, pues no habrá obligación de eliminar nutrientes. Y por último, quería hablarles también del artículo 21, que es el que se refiere a monitoring o a control en las plantas, que también se incrementan bastante las obligaciones de monitoring. Habrá que utilizar, pues habrá que hacer el monitoring habitual, pero además el tema de los gases de efecto invernadero, el tema de la energía, los desbordamientos que se producen en las plantas debido a fallos, microplásticos, nos han metido los PFAS, estos productos que están ahora muy en boga también en la Unión Europea, porque se está también revisando la directiva de agua potable y se está encontrando que los PFAS están en todas partes, así que se van a tener que monitorizar. Y también nos han metido ahí un golecillo que es monitorizar cuando se hagan vertidos en aguas de baño, cosa que nosotros no estábamos muy de acuerdo, pero también se introdució finalmente. Entonces, bueno, este era un poco, perdonen que lo haya hecho bastante rápido, si alguien está interesado podemos compartir la
la presentación, pero bueno, lo que queríamos decirles es que esto es así, el texto está sobre la mesa, lo tendremos finalmente aprobado a finales de año y en 2 años y medio tenemos que transponer este texto a la legislación española y empezar a aplicarlo porque, como ven, en 2033 pues empiezan a aplicar muchas de estas nuevos requisitos. Y Jesús, perdóname que me pasa un pelín, pero creo que con esto estaría. Muchas gracias por su atención y nada, Muy empezamos bien, con el pues siguiente muchas ponente. gracias, Irene. ¿Hay alguna pregunta por ahí ya planteada? Pero si te parece, para darle un poquito de agilidad al tema, al final tendremos a todos los ponentes en el panel y podremos ir evaluando las preguntas. Gracias, Irene, por tu participación. Hemos lanzado una pequeña pregunta de satisfacción, pero te agradecemos enormemente el esfuerzo. Muchas gracias. Tenemos ahora con nosotros a Elena Aspichueta. Elena trabaja como su directora de laboratorio del Consorcio de Aguas de Bilbao y además es representante de AEAS en Euro. Y ella pues nos va a contar un poco qué se está haciendo a nivel europeo desde la asociación, desde Euro, con esta directiva. Adelante, Elena, puedes compartir tu presentación si quieres Ujú. y sabes Sí, que tenemos unos 20 minutos más o menos para ella. de acuerdo. Bueno, muy buenos días y lo primero de todo me reitero con los agradecimientos a la Escuela y a AGA por la organización del webinar y por invitarme a participar en esta jornada. Y como os decía Jesús y por el título de mi presentación, que yo creo que ya está en marcha, ¿me confirmáis por favor? Ya la tenemos aquí, ahora se la proyecta, la A ver vemos si la estupendamente. podéis ver en pantalla completa. Tienes que proyectarla. Estoy en ello, ¿eh? Perfecto, adelante. Bien, bueno, pues como veis en el título os voy a hablar de la situación actual en Europa, de la responsabilidad ampliada del productor, que a lo largo de la presentación la llamaré como RAP para que sea más breve, en lo que se refiere a la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas que comentaba Irene, sobre todo en relación con los artículos 9 y 10 de la directiva. Y para ello, primero os voy a explicar qué es Euro y qué se hace en Euro para poneros en situación y que se entiendan mejor algunos de los aspectos que voy a comentar a lo largo de mi presentación. Euro es la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Aguas, tanto públicos como privados, y se encuentran representados en ella 32 países por medio de 37 asociaciones nacionales, entre ellas AEAS. AEAS tiene varios representantes en distintas comisiones de Euro y yo en concreto, junto con un compañero del canal de Isabel II, Antonio, estamos representando a AEAS en el Comité 2 de Aguas Residuales, que veis aquí al centro de la diapositiva. Hay 3 comités en Euro, el Comité 1, que está a cargo de todo lo relacionado con aguas de consumo, y el Comité 3, que es el de asuntos legales y financieros, aunque también lleva algunos temas transversales como energía. El 2, como os decía antes, el de aguas residuales. Posteriormente, como órganos de gobierno, Euro tiene la Asamblea General y el Comité Ejecutivo y la Secretaría General, que es la que está físicamente en Bruselas, que tiene 4 empleados. Además de las propias comisiones, luego ya hay grupos de trabajo y subgrupos para temas mucho más específicos dentro de las comisiones y en concreto, por ejemplo, el grupo de lobby al que pertenece Belén, que luego hará la siguiente presentación, ha sido muy activo en todo este proceso de revisión de la directiva que comentaba antes Irene. Entre otras cuestiones, en Euro intercambiamos conocimiento, establecemos posición, hacemos que se visibilice el valor de los servicios de agua y trabajamos activamente para que los principales retos y objetivos del sector del agua europea sean tenidos en cuenta, siendo normalmente las personas que os decía de la Secretaría las que tienen la mayor interlocución con las instituciones europeas. He dejado aquí los links a la página web de Euro y al apartado de publicaciones, porque ahí podéis encontrar los documentos que publica Euro y que pueden tener información que os resultará bastante interesante. Bien, ¿por qué los microcontaminantes o productos farmacéuticos y la responsabilidad ampliada del productor? Todo lo relacionado con la contaminación proveniente de los productos farmacéuticos o de higiene o cuidado personal o en general microcontaminantes no es un tema nuevo y su presencia va aumentando progresivamente en las masas de agua.
Ya veis en estos documentos que desde hace ya 10 años, en mayo de 2014 y posteriormente, Euro ha ido publicando distintos documentos de posición o de valoración del impacto de estos compuestos, tanto en el medio ambiente como en los recursos hídricos para producción de agua potable o en el tratamiento de las depuradoras de aguas residuales. Estos son solo 3 ejemplos, pero podéis encontrar muchos más en el link a la web donde os decía en la diapositiva anterior. En este sentido, y dada la creciente presencia de microcontaminantes y de microplásticos en el medio acuático, Euro encargó a una consultora en 2019 un estudio para examinar cómo debería de adaptarse la legislación de la Unión Europea para abordar este problema y en qué medida los sistemas de RAP podían utilizarse para mitigar este tipo de contaminación. Quiero insistir que tanto desde AEAS como desde Euro consistentemente apelamos a los principios del control de la contaminación en origen y del principio de quien contamina paga, ya que está totalmente alineado con uno de los artículos del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea y con el Plan de Acción para la Contaminación Cero de la Unión Europea. Por tanto, las políticas europeas tienen que ir dirigidas a reducir la contaminación en origen aplicando estos 2 principios. A raíz de este informe, Euro en 2020 publicó un documento de reacción, que es el que veis aquí a la derecha en la pantalla, donde se presentan las principales conclusiones del estudio, respaldadas en gran medida por Euro, y concluye que hay razones firmes a favor de tomar medidas obligatorias de control en origen, complementadas, cuando sea necesario, con otras medidas de mitigación financiadas a través de esquemas RAP. Este tipo de documento que veis aquí de Euro, como los 3 anteriores, se preparan con las aportaciones técnicas de los asociados y en este sentido AEAS interviene activamente en la revisión de los documentos, aporta información. Es un trabajo colectivo que se hace en equipo y que luego se aprueba por consenso en Euro. El papel de las asociaciones es muy activo y para todas ellas, como AEAS, es la manera que tenemos de visibilizar las inquietudes, objetivos del sector y aportar nuestro conocimiento. No solo trabajando a nivel nacional con los ministerios, sino también que con esto influimos en Europa consiguiendo llegar hasta la Comisión Europea o el Parlamento. De hecho, en el caso de la revisión de la directiva que comentaba Irene, ha jugado un papel muy relevante en nuestra actividad. Me refiero a la de un equipo de muchísimos vocales de las comisiones de AEAS, así como de Euro, y el texto consensuado finalmente, manteniendo el espíritu de ambición medioambiental que tenía la propuesta de la Comisión, ha mejorado en algunos de los aspectos y, entre otros, va a proporcionar plazos de tiempo mayores para cumplir con los requisitos que figuran en los distintos artículos. Bien, lo cierto es que el artículo 10 de la directiva indica claramente que los Estados miembros van a tener que tomar medidas antes de finalizar el tercer año desde la entrada en vigor para que los productores del sector farmacéutico y cosmético estén integrados en un sistema colectivo de RAP. Por lo tanto, hay poco tiempo para actuar, hay que ser rápidos y tras esta inquietud, en la primera reunión que tuvimos a finales de enero de 2024 del Comité 2 de Aguas Residuales, se organizó un taller específico en el que queríamos comenzar la discusión interna sobre la RAP, intercambiar opinión y experiencias entre países europeos, identificar los aspectos relevantes que creíamos que podían ayudar al éxito de la implementación de la RAP, así como aquellos que podían obstaculizarlo. Otro objetivo importante es poder dar soporte a la Comisión Europea para implementar la RAP, porque en este sentido, y tal os comentaba anteriormente, la Comisión necesita recoger información y aportaciones y suele reunirse periódicamente con partes interesadas y en este sentido recurre a Euro para apoyo en temas más generales o más específicos, ¿no? Entonces, en este caso en concreto, ha pedido soporte a Euro para organizar una jornada en primavera de 2024 en la que quiere que el sector del agua comparta con ellos nuestros avances y experiencias. Entonces, previo a la reunión y al taller, se nos enviaron estas 3 preguntas mediante un cuestionario, de modo que las asociaciones nacionales preparábamos las respuestas y las poníamos en común en el taller. Con respecto a la primera pregunta de si habían comenzado las discusiones en nuestros países, quién la lideraba o quiénes eran las partes interesadas invitadas, estuvimos 21 participantes representando a estos países por nuestras asociaciones nacionales,
que son, en aquel momento estaban la República Checa, Croacia, Italia, Dinamarca, Estonia, Suecia, Bélgica, España, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Finlandia, Alemania, Francia y Hungría, Grecia, Eslovaquia, Países Bajos, Rumanía, Portugal y Eslovenia. Pues bien, de estos 21 participantes o países, en la mayoría de ellos ni siquiera se ha iniciado la discusión sobre la RAP. A fecha de la reunión, en enero del 24, solo se había iniciado en los Países Bajos, Alemania, Francia y España. En Bélgica, en la zona de Valonia, se había iniciado alguna conversación, pero solo a nivel interno dentro del sector del agua, y Suecia tenía previsión de iniciar las conversaciones en el mes de febrero de 2024. Algunos asociados sí que mostraron su preocupación porque creen que va a ser bastante difícil que puedan formar parte en las discusiones, con lo cual confían en el compromiso de Euro para actuar conjuntamente como sector y poder llegar hasta la Comisión Europea. De los países que habíamos iniciado las conversaciones, tuvimos 3 presentaciones de su experiencia, que os voy a mostrar a continuación, la de Países Bajos y la de Alemania, porque posteriormente la de España es la que os va a hacer Belén tras mi presentación. En el caso de los Países Bajos, nos comentaron que ya llevan muchas conversaciones del sector del agua y farmacéutico con el sector, del agua y farmacéutico con el sector cosmético también. De modo que estos 3 sectores se conocen muy bien y saben cómo funcionan. Ahora ha habido una primera reunión inicial en la que se han juntado ya más partes interesadas, ha sido más bien a nivel de institucional, y ha participado también el Ministerio de Infraestructuras y Gestión del Agua, que tiene un diálogo permanente con el sector del agua y los 2 sectores implicados en la RAP. Han tratado este tema con su Parlamento, que apoya por completo que la RAP esté en la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, y han implicado al Ministerio de Sanidad, ya que consideran que como operadores tenemos poco conocimiento de algunos aspectos del sector sanitario y habrá cosas que sin ellos no podremos contestar. Tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Infraestructuras y de Agua han destinado ya algunos recursos para desarrollar la RAP. Y con respecto a las reuniones que decía que periódicamente tiene el sector de agua con los farmacéuticos, estas son las 3 preocupaciones principales del sector que les han hecho llegar. ¿Cómo se va a organizar o garantizar que el sector del agua gastará el dinero de manera efectiva y justa? Si los comercios de Internet o plataformas online tipo AliExpress o similar van a pagar también de la misma manera que los productores tradicionales, digamos, y cómo organizar toda esta burocracia. Con respecto a Alemania, los alemanes han hecho un trabajo más experimental y han realizado unos cálculos numéricos utilizando los resultados obtenidos en estos puntos de muestreo que marco en rojo, que corresponden a 4 cuencas de distintos ríos, que tenéis ahí en unos recuadros azules, en la zona norte del Rin de Westfalia. Y su aproximación numérica consiste en lo que os pongo en esta tabla. Han partido de lo que son las normas de calidad ambiental, que es la primera columna, el valor EQS, y partiendo de este valor, han determinado un coeficiente de contaminación que llaman ellos, que es inversamente proporcional, ya que cuanto más baja sea la norma de calidad ambiental, quiere decir que este compuesto es más peligroso o tiene mayor toxicidad. Y como la directiva dice que la RAP estará basada en función de la toxicidad de las sustancias que ponen en el mercado y de la cantidad, en la tercera columna han estimado la cantidad de estas sustancias como la carga que tienen en el agua residual. Con estas columnas segunda y tercera han multiplicado ambas y obtienen unas unidades de contaminación. Estas unidades de contaminación las han transformado a porcentajes relativos, que sería la última columna, y es lo que daría una peligrosidad relativa de unos compuestos con respecto a otros. Entonces, por ejemplo, el caso del diclofenaco, que lo tenéis ahí marcado en rojo, contribuiría en este ejemplo al 22,40% de la peligrosidad relativa. También veis que en esta lista de los compuestos que aparecen más frecuentemente hay productos que no son farmacéuticos, como metales o pesticidas. A estos no les aplicaría la RAP dentro del alcance de la directiva nueva.
Como podéis ver, de las 3 primeras sustancias, si sumamos los porcentajes relativos de toxicidad, ya abarcamos más del 81%, con lo cual su propuesta sería reducir el número de sustancias a controlar a un máximo de 10 sustancias, porque esto consigue abarcar al 95% de la contaminación, que es la suma que aparece al final de la última columna que veis ahí, que tiene números. Entonces, consideran que lo ideal sería que fuera similar en toda la Unión Europea, y como los cálculos parten de las normas de calidad ambiental, que está alineado con la Directiva Marco del Agua y sus directivas hijas, sería sencillo tener una uniformidad en el cálculo de toda la Unión Europea. Bien, con respecto a los factores que pueden ayudar al éxito de la implementación, os pongo las respuestas en 2 diapositivas, porque es verdad que se habló de muchas ideas que creíamos que podían ayudar al éxito, y son las siguientes. Por un lado, cooperación y consenso entre los sectores implicados. Se considera fundamental que el sector farmacéutico, cosmético o de higiene personal y de los operadores del agua cooperen y que haya mucho diálogo entre todas las partes interesadas, viendo la necesidad de incluir también a los ministerios de salud y la concienciación ciudadana. Son necesarios información y datos robustos tanto como sobre las sustancias que se están poniendo en el mercado como los costos de los tratamientos cuaternarios. Algún país, como Portugal, hablaba de la figura del regulador que existe para operadores privados, que puede tener conocimiento sobre costos reales. Y es fundamental la transparencia en las inversiones y en la estructura de la financiación de la responsabilidad ampliada del productor. Y por ello se considera fundamental la figura del auditor o regulador independiente. Por otro lado, si el sistema es sencillo y es una solución que no necesita tanta burocracia, el riesgo de fraude y de fallo será menor. Con lo cual, muchos de los asistentes a la reunión consideraban que el sistema tiene que ser sencillo y proponían un ejemplo de fijar un precio por metro cúbico tratado, que quizás tendría que ser seguramente distinto entre países, porque los costos de inversión y de operación de los cuaternarios van a ser muy distintos de unos países a otros, e incluso dentro del mismo país potencialmente distinto entre depuradoras. Y habría que calcularlo cada 5 años para realmente tener un precio de metro cúbico realista. Es importante que el sistema fuera uniforme y comparable para reportar cuentas del cuaternario y que sean comparables tanto en inversión, operación, control, todo lo que implica este tratamiento. Y sería muy interesante aprender de los éxitos y de los fallos de la RAP en el sector de residuos sólidos, que ya lo tienen en marcha. Se necesitan claros planes de inversión para implementar los tratamientos cuaternarios y se necesita una cooperación y armonización a nivel europeo, estableciendo unas reglas básicas a nivel de la Unión Europea y que la Comisión Europea también proporcione guías. Y ya por último, con respecto a los elementos que pueden obstaculizar o poner en peligro la implementación de la RAP, bueno, pues lo primero de todo, la ausencia de todo lo mencionado anteriormente, incluidos problemas de fechas límites para que la RAP esté ya funcionando correctamente. Según los plazos que vemos ya en el último texto consensuado, parece que tenemos tiempo suficiente porque ya hay que empezar a trabajar con la RAP de manera casi inmediata, y para los tratamientos cuaternarios, para que estén el 100% de ellos en marcha, pues tenemos hasta el año 2045. Pero es cierto que hay que empezar progresivamente antes, poco a poco en algunas plantas. Si el sistema es inflexible o difícil de adaptar, habrá problemas para incorporar nuevas sustancias que salgan al mercado, porque el sector farmacéutico también pues innova mucho y salen nuevas sustancias, o eliminar sustancias presentes que dejen de utilizar y que las sustituyan por sustancias nuevas. Que no queden bien definidas las cláusulas de exoneración, que esta es una posibilidad que da la directiva, y el concepto de biodegradabilidad y fácilmente biodegradable no queda claro hasta qué punto una sustancia puede ser fácilmente biodegradable o no. Un problema importante es que alguno de los sectores implicados bloquee el progreso de esta implementación, y también se mencionó la incertidumbre en las mediciones para las determinaciones analíticas de las sustancias implicadas. Hay que tener en cuenta que son sustancias que no son fáciles analíticamente,
que además se encuentran en matrices complicadas y que se encuentran en concentraciones muy, muy bajas. Y, por ejemplo, Rumanía comentaba que es difícil encontrar en su país laboratorios que analicen la batería de todas estas sustancias, con lo cual no es recomendable confiar en una solución que dependa de disponer de muchos datos, porque puede que no sea posible obtenerlos. Y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Termino mi presentación y doy paso a los siguientes ponentes. Gracias. Muchas gracias, Elena. Nos has hecho una valoración de la situación a nivel europeo, todo lo que se está cociendo, evidentemente, en Europa de una forma bastante didáctica y también podremos compartir tu presentación, si no tienes inconveniente, con Ningún los problema. asistentes. Porque ha habido algunas personas que nos han preguntado y cuando pase el webinar, pues a las personas que hayan asistido les enviaremos las presentaciones de aquellos que nos importe compartirlas. Pero del ámbito a nivel europeo, vamos a descender ahora al ámbito del territorio nacional, al ámbito de España, para saber qué es lo que cómo se está cocinando todo esto dentro del sector. Y para ello contamos con la participación de Belén Ramos. Belén es la responsable de Relaciones Internacionales en AEAS, que como saben un poco es la entidad hermana o paralela a AGA, que desde un punto de vista técnico aglutina toda la información y toda la gestión tecnológica que se está haciendo dentro del sector desde hace ya tiempo. AEAS y AGA coexisten y de hecho además están en un proceso de fusión bastante interesante que va a dar con una entidad superior y que va a ir en beneficio de todo el sector del agua. Así que Belén, es tu turno. Adelante con tu presentación. Recordaros que acabo de lanzar la encuesta y que, como siempre, está a vuestra disposición. Adelante, Belén. Muy buenos días. Confírmame Sí, a se ver, ve únicamente. Si la proyectas ahora, la vemos todos más grande. vale. Ahora, Yo creo perfecto. que ahora sí se ve, ¿no? Bueno, Recuerdo pues las preguntas. Hay una pregunta de la intervención de Irene anteriormente que haremos al final y si alguien tiene alguna cuestión sobre la intervención de Elena o cualquier otro tema, la puede ir formulando en el chat de preguntas y respuestas. Adelante, Belén. bueno, muchísimas gracias, Jesús. Yo como también, aunque me parezca que me estoy repitiendo, yo también quiero agradecer, pero es que realmente es un agradecimiento sincero a la Escuela Internacional de Servicios Públicos y también a AGA el que se hayan lanzado a organizar esta jornada, porque creo que es muy importante el que todo el mundo sepa de qué va esta herramienta financiera que es tan interesante, pero que va a suponer un verdadero reto en el que necesitamos que la gente ayude y aporte. Depende de mucha gente y necesitamos hacer un desarrollo, una implementación de la herramienta que realmente sea práctica y eficiente para el propósito, porque todos queremos generar masas hídricas, darles una protección ambiental, como pretende la directiva. Y yo creo que también quiero agradecer la oportunidad que nos dais a EAS de contaros un poco la valoración de esta medida y que os presentemos lo que hemos venido haciendo hasta el momento, porque aunque todavía no tengamos una directiva como tal, durante toda la fase de negociaciones nosotros hemos estado colaborando con el Ministerio de Transición Ecológica en las negociaciones. Como decía Irene, hemos tenido un diálogo muy fluido. Desde aquí también quiero agradecer el talante y la buena recepción, porque nosotros lo que hemos basado nuestra postura en argumentos técnicos, porque lo que queremos es proteger las masas de agua, pero también lo que queremos hacer es que sea algo alcanzable, no llevarlo a la utopía y quedar bloqueados porque sea algo imposible. Y también hemos trabajado, como decía Elena, hemos tenido una actividad intensa colaborando con URO porque, como explicaba también Irene, la parte de Parlamento que es más europea la hemos defendido conjuntamente con URO y quizá la parte más hacia el Consejo, la postura del Consejo la hemos hecho más de la mano del Ministerio. De cualquier manera, estamos bastante satisfechos con el texto que se ha aprobado. Realmente todo el mundo quería trabajar en mejorar y veía la necesidad de la directiva.
Yo no voy a entrar a valorar la directiva en general, no es el momento y quizá tampoco de lo que es la responsabilidad ampliada del productor, pero sí me gustaría dar unas pinceladas de qué es lo que nos parece la RAP, cómo lo vemos. Y es que creemos que la responsabilidad ampliada del productor es una herramienta necesaria porque el texto de la directiva de aguas residuales habréis visto que impacta de manera muy ambiciosa, muy grande o descomunal, si me permitís la palabra, en la actividad. Entonces va a suponer un impacto económico enorme y esto solo se podría hacer con recursos. Hay que establecer una estrategia de financiación sólida y que si recayera toda sobre las tarifas de agua sería totalmente inasequibles, inabordables y tampoco podemos, lo que determinó en los estudios técnicos es que tampoco podría y sería justo que fuera todo a cargo de presupuestos y por esta figura fiscal, financiera nos parece que es interesante por el enfoque que tiene de sostenibilidad, porque lo que hace es que aplica por primera vez el principio de que quien contamina paga, o sea, vamos al origen y también fomenta la innovación en los productos de mercado. Es verdad que esta figura ya está aplicada a otros sectores como los residuos sólidos, y, pero en el sector del agua es totalmente novedosa y por eso es importante que todos sepamos de qué se trata, cómo puede ayudar y a qué retos nos enfrentamos para resolverlos antes de que se implementen. Sin embargo, es verdad que esta medida no es suficiente para solucionar el problema de los microcontaminantes en las aguas. No podemos fiarlo todo a ello. Al final de la cadena, del ciclo del urbano, tiene que venir acompañada de medidas estrictas de control en origen. Es decir, que tenemos que evitar también que lleguen esas masas, no solamente pagar porque se descontamina al final, con lo cual esto no ha acabado aquí, el problema de microcontaminación estableciendo un sistema de la RAP. También es una pena que siendo responsables al 100% los fabricantes de lo que ponen en el mercado no asuman la responsabilidad al 100%, que nos hayamos quedado en un mínimo 80%, aunque sí que abre la puerta a que los países miembros, y he aquí la transposición, tendremos que luchar para que vaya a conseguir realmente que asuman más porcentaje, el máximo. Y también nos preocupa bastante la falta de definición de algunos aspectos claves, que ya hemos visto, por ejemplo, en el ejercicio alemán que contaba antes Elena, ellos ya se han puesto a intentar responder a una de las indefiniciones que tiene el texto de la directiva, que es cómo vamos a comparar toxicidades, qué sustancias vamos a controlar, que eso es una de las cosas, y no queda claro qué sustancias van a estar sometidas a la responsabilidad ampliada del productor. Solo aquellas que controlemos o va a ser todos los productos que suponen microcontaminantes. Hay todavía un desfase en el texto y esa indefinición puede retrasar o paralizar la implementación de la RAP y eso nos preocupa suficientemente. Por ejemplo, no es suficiente con que la Comisión establezca ciertas guías para lo que los países miembros implementen, porque hay medidas que para evitar problemas de competencia deberían abordarse de manera europea, porque estamos en un mercado europeo. Quizá estas incertidumbres que nos generaban cuando estábamos trabajando las negociaciones fue lo que nos llevó a que nos movilizáramos antes de tener el texto definitivo. Nos dimos cuenta que en todo el proyecto, tanto en el artículo 9 como en el artículo 10, había cosas que podíamos esperar que vinieran de Europa y nosotros lucharemos para que vengan desde Europa, pues por ejemplo eso, como la definición de qué sustancias afecta o cómo clasificar toxicidades, pero hay otras funciones que sí que son específicas y que van a implicar un desarrollo muy importante a escala nacional. Por ejemplo, se habla en el artículo 10, y esto no es todo lo que, pero sí que sirva como ejemplo, que los Estados miembros tienen que garantizar que estos sistemas RAP cumplen con una serie de características, es decir, que hay que estar vigilantes, hay que establecer un acuerdo
de garantía y cumplimiento. Hay que designar un organismo independiente de intereses privados y públicos para hacer la supervisión. Hay que asegurar que existe un procedimiento nacional de reconocimiento de este sistema o estos sistemas RAP. Y luego también hablan de que hay que garantizar el diálogo periódico entre las partes interesadas o stakeholders, que es como lo llaman en el argot internacional. Entonces vimos que había muchas cosas, mucha tarea que hacer para lograr tener esta herramienta financiera en marcha para que nos sirviera para hacer inversiones en el cuaternario, y como operadores de agua nos interesaba que esto se pusiera en marcha, no porque recaiga en nosotros la función, pero sí para poder cumplir nosotros con los objetivos que nos marca la nueva Directiva de Aguas Residuales. Entonces, allá por verano, quiero decir, y destaco la fecha en verano porque hemos visto que Euro se movilizó en enero, hemos visto que la Comisión Europea va a trabajar, está pensando también en trabajar ya antes de la directiva, pero nosotros ya empezamos casi con los borradores iniciales. Quizá derivado, como decía Enrique, de mi experiencia previa a trabajar en el sector del agua urbana, porque yo he formado parte de muchas transposiciones de las directivas de residuos sólidos y sé lo que implica el trabajo y los obstáculos a los que hay que enfrentarse en la implementación en el otro sector que ya tiene experiencia, que es en el sector de residuos sólidos. Entonces, lo primero que hicimos es, bueno, pues ya que no vamos a poder implementar nosotros hasta que no tengamos el texto, pero sí podemos empezar a identificar cuáles son los stakeholders o los grupos de interés que tendrían que estar trabajando en el desarrollo y la implementación de esta herramienta. Entonces, lo que hicimos es hacer este estudio y vimos que como figuras de la responsabilidad ampliada del productor hay un pagador, es decir, una persona unas entidades que van a poner el dinero, una entidad que tiene que gestionar ese dinero para hacerlo llegar a un receptor, y luego hay un supervisor o un controlador. Entonces, como pagadores, en el anexo 3 de la directiva queda establecido, como decía Irene, que son los productores de medicamentos de uso humano y los cosméticos. Entonces, como medicamentos de uso humano, como decía antes Elena, el diclofenaco aparece ahí, pues ya sabemos que Farmaindustria o todas las asociaciones de industria farmacéutica, sean con receta o sin receta, por ejemplo, el Voltaren, que es de diclofenaco, pues aparecerá por allí. Pero no sabemos hasta qué punto afectará a qué, porque tampoco no sabemos la lista exhaustiva de sustancias que tienen que estar afectadas, no está publicada, solamente las de controlar. Pero bueno, identificamos farmaindustria, identificamos también los cosméticos. Ojo que cosméticos en España solo entendemos cosméticos a los de estética, pero cosmético en inglés es todo también a los de higiene personal. Y así tienen que estar incluidos champú, geles de baño, pasta de dientes, que por ejemplo tienen triclosan. Entonces es más amplio que lo que a priori parecía pensar. Entonces ahí identificamos, por ejemplo, Estampa, que es la Asociación de Cosméticos, y Farmaindustria o ANEF, que es de medicamentos publicitarios sin receta. Como gestores, el artículo 10 define un poco las características que tienen que tener, dice que son sistemas colectivos de responsabilidad amplia del productor, por eso se llaman SCRAP, S de sistema, C de colectivo, R responsabilidad ampliada del productor. Y siempre en todas las ponencias, tanto de comisión como parlamento, ponen de modelo los residuos sólidos. Entonces creíamos que teníamos que contar con la experiencia que han tenido los sistemas españoles, tipo Ecoembes, que es de envases, o SIGRE, que es del propio medicamento y residuos de medicamento, que nos contaran cómo habían afrontado ellos esta fase inicial de implementación. Como receptores está claro que aparecía el artículo 9, que es la RAP se implanta para cubrir todos los costes de tratamiento cuaternario, CAPEX y OPEX, o sea, tanto de inversión como de operación, incluso de monitorización. También incluye los costes de recoger y validar los datos de mercado, y también incluye una cláusula otros costes que sean requeridos para ejercer la RAP. Es decir, que no solamente estamos hablando de los costes operacionales del tratamiento cuaternario. Como controlador, pues serían las autoridades administrativas, los Estados miembros, y ahí tenemos un problema de competencia, como veremos más adelante. Pues una vez que que identificamos todos los participantes, decidimos organizar una mesa de trabajo. Es decir,
que alguien nos formara, porque todo el mundo no tiene la misma formación o las mismas ideas de lo que implicaría la RAP. Nos juntamos en la Fundación Botín de Madrid justo hoy, hace 3 meses, el 27 de noviembre, y juntamos al Ministerio, la Agencia Catalana del Agua, como organismo internacional. Se invitaron a la FEM, pero excusó en el último momento y no pudieron asistir, pero había industria farmacéutica, cosmética, un experto legal en responsabilidad amplia del productor, expertos en residuos, como he comentado antes, gente del CEDES para que nos ayudaran para ver los problemas del cálculo de coste, y operadoras de aguas residuales de todos los tamaños y de todas las propiedades. Sentados a la mesa, lo primero que hicimos fue que alguien nos contara, y tuvimos la suerte que teníamos a la representante de la REPER, que es la representante nacional en Bruselas. De primera mano recibimos la información del estado de la directiva, igual que ha contado Irene cómo estaba la fase final en aquel momento, que estaba en plena fase de negociación del Consejo. Pues nos contó María Leal, que está en Bruselas, nos contó cómo iba la directiva, y ahí entendimos, para que entendiéramos todos de dónde nacía esa idea. Esto no es una idea de los operadores de agua ni es una idea del Ministerio, es algo que nos viene dado y que tenemos que trabajar en consenso. Y hicieron todas las entidades, todos los entes hicieron una valoración, y luego lo que hicimos fue una mesa redonda un poco similar a la que luego se ha planteado como URO, para plantear retos, soluciones y barreras, porque lo que queríamos era identificar los puntos clave sobre los que tenemos que trabajar. Yo os voy a contar aquí en 5 minutos cuáles son los principales desafíos que identificamos en esa primera jornada, que sabemos que no va a ser la única, y es una de las conclusiones principales a las que llegamos, que esto no había hecho más que empezar. Nos dimos cuenta de todo el trabajo que es necesario hacer y el desarrollo que tenemos que trabajar de manera nacional para poder implantar de una manera efectiva esta herramienta. La primera conclusión a la que llegamos es que es necesario reordenar la legislación aplicable al ciclo urbano del agua. Es decir, se da el contexto, ahora que tenemos que implementar esta directiva, de armonizar la estructura legislativa para poder llevar a cabo todo el trabajo y todos los cambios que nos requieren la nueva legislación. No solamente de saneamiento y depuración de esta directiva, también acabamos de transponer la de agua de consumo humano, nos vienen otras en revisión de nitratos, de lodos, en general lo que vimos es que hay que abordar los temas clave para la RAP, como son atribución de costes, financiación y competencias, que son barreras actualmente para ponernos a trabajar y que no son la gente del saneamiento. Por lo cual, creemos que es el contexto, y eso sí que fue para reordenar la legislación y armonizarla. Un segundo punto clave es la asignación de costes. Cuando les comentábamos a los representantes de los residuos sólidos, de los scrap, de residuos sólidos, la verdad es que se nos asustaban, y llegamos a la conclusión allí, cuando exponíamos lo que nos enfrentábamos en el sector del agua y cómo lo enfrentaron ellos, vimos que es mucho más difícil la asignación de costes en el sector del agua que en el de residuos sólidos, entre otras cosas porque en el sector del agua solo cubre un coste parcial del tratamiento de las plantas, solo cubre el cuaternario. Y también porque no podemos determinar el origen de los contaminantes que recibimos. Estamos diciendo que vamos a implantar una RAP de residuos cosméticos y farmacéuticos, pero nosotros recibimos, por la parte de saneamiento, nos llegan contaminantes que no están sujetos y no vamos a poder discernirlos. Entonces, es muy difícil asignar los costes cuando son parciales, de que hay que hacer mucho trabajo de diagnóstico, que fue el segundo punto, porque tenemos que conocer cómo funciona el sector del saneamiento y depuración y definir los aspectos clave. Es decir, hay que definir qué es lo que necesitaríamos, dónde hay que intervenir, dónde es más urgente, si para todas las plantas necesitaríamos el mismo tratamiento. Es decir, necesitamos un conocimiento profundo que actualmente no somos capaces de poner sobre la mesa. Otro punto es que es muy importante involucrar y motivar a los ayuntamientos para que cumplan con sus obligaciones. Esto venía también de la parte de residuos sólidos, y también lo compartíamos, que los ayuntamientos, el límite temporal con el que trabajan los ayuntamientos no coincide con el límite temporal que necesitamos para trabajar con la RAP. Ellos trabajan a 4 años y aquí ellos pueden
Cuando se plantea a nivel local, pueden pensar que ellos no tienen que cumplir con el cuaternario hasta hasta 2040, 2045, pero es que no hay tiempo, porque en 3 años tiene que estar esto en marcha. Los Estados miembros tienen que demostrar que los productores tienen una RAP ya en marcha, y construir y todas las modificaciones y ser operativos no se consigue en 3 o 4 años, con lo cual hay que motivar a los ayuntamientos y tienen que ser conscientes de que para lograr alcanzar los objetivos que nos marca la legislación del cuaternario tenemos que empezar a trabajar ya, incluso antes de, como lo hemos hecho nosotros, empezar a trabajar ya antes de la transposición. Otro punto es modular las aportaciones según la peligrosidad, y hemos visto que los alemanes también han empezado por ese lado, pero ¿cómo se va a comparar toxicidades? Eso no se puede hacer nacionalmente, eso tiene que venir de la directiva, eso no se puede hacer con unas guías o de buenas prácticas, eso tiene que venir dictado desde Europa en alguna forma de acto delegado o implementación, desarrollo posterior de la herramienta. Un aspecto que manifestó del sector cosméticos es que para ellos es un trato discriminatorio del sector cosmético al no incluir otros sectores que sí aparecen en como residuos en las aguas residuales, como puede ser el de pesticidas o los productos de limpieza, y hablaban de la posibilidad de denunciar la norma Bruselas, lo cual la bloquearía. Pero consultados a niveles europeos parece que no les preocupa, que lo han mirado en los servicios jurídicos, pero que existe esa posible inseguridad jurídica, y sobre todo lo que tenemos que convencer al sector cosmético de que les merece la pena estar aquí y quizá invertir en innovación y eliminar esos productos que aparecen en las aguas residuales, que sería uno de los motivos de la RAP. O el tercer desafío identificado es la financiación. ¿Cómo vamos a financiar esto? Y es que para la construcción de la SEDAR y las modificaciones de EDAR es una competencia local. Entonces, si nos paramos a pensar, solo las grandes ciudades tienen capacidad para poder repercutir esos costes manteniendo la asequibilidad de tarifas, pero en un país en el que el 95% de los municipios tienen menos de 20.000 habitantes, ¿cómo plantear la implementación de la RAP en un país tan disperso? Eso es un reto. Y también otro reto sería el de definir lo más escrupulosamente posible qué se va a beneficiar y qué parámetros incluyen, porque la credibilidad de este sistema financiero recae en la confianza de todos. Ya nos están diciendo desde todo el sector que quieren saber cómo se va a invertir este dinero y si se pueden fiar o no. Y para ello hay que ser sumamente escrupulosos. Pero para poder saber qué parámetros incluyen y qué se va a financiar, necesitamos hacer un diagnóstico previo. Y otro problema de incertidumbre es cómo se financiará el sistema si todos los fabricantes se reformulan sus productos, por ejemplo, para 2020, 35, 45. O sea, si todos los productos cosméticos eliminan de su formulación las sustancias que generan microcontaminantes, ¿cómo lo vamos a financiar? Entonces, eso tiene que estar previsto en el sistema de modulación que se desarrolle. En los residuos sólidos sí lo han hecho. Lo que han hecho es como una provisión, como una amortización, aunque te vayas del sistema, pero hay que preverlo y eso hay que definirlo. El punto cuarto es clave, que es la concienciación. Los ciudadanos deben saber cómo comportarse y el impacto ambiental de los microcontaminantes. Esto está metido, eso se ha metido ya en la última versión del texto, y de nuevo los ayuntamientos y las otras administraciones. Y por último, un aspecto que va más dirigido a la administración es que si tenemos en cuenta la cantidad de inversiones y modificaciones que va a haber que hacer en plantas para cumplir con el tratamiento cuaternario, habría que pensar en cómo agilizar las tramitaciones de las instalaciones, porque va a suponer una carga administrativa brutal en un periodo de tiempo muy breve, dotarla de personal cualificado y tener una estrategia financiera sólida. No puede ser que hayamos resuelto toda la parte de la ecuación inicial y cuando lleguemos a las autorizaciones quede bloqueado por un tema, por burocracia administrativa. Y ya como último, planteamos como hoja de ruta a partir de esas reuniones, de esa reunión, que habría que trabajar, por un lado, como creo que se deduce de lo que os he explicado hasta ahora, que por un lado hay que establecer el cálculo de costes, muy bien, por un lado cuánto va a costar a los operadores de agua, por otro lado cómo se va a repartir el coste entre los productores, cómo se va a hacer la gestión y la recaudación eficaz,
cómo debería organizarse España para cumplir y rendir cuentas, es decir, definición de roles, competencias, el flujo de la información, el diagnóstico y hacer, eh, insistir en la concienciación y divulgación. Y esta iniciativa, esta jornada de hoy, es parte o un pozo o una consecuencia de esa primera jornada, porque decidimos que tanto los operadores como los ayuntamientos debían ser conscientes de esta nueva herramienta que implica no asustarse ante ella, porque es algo que es factible, pero sobre la que hay que trabajar. También lo extendimos a Euro lo entendió y por eso se hizo ese workshop que os ha contado Elena, es decir, que por primera vez fuimos un poco los motores de la puesta en marcha de esta iniciativa, que va a ser un camino largo, pero yo creo que merece la pena trabajar y lograremos tener éxito si lo hacemos desde el consenso, porque solamente si juntos lograremos crear una herramienta que sirva realmente para el propósito que es creada, que es mejorar la calidad de las masas hídricas. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Belén, por tu presentación y por tu participación en esta jornada matutina para hablar de la responsabilidad ampliada del productor. Vamos ahora a la última intervención, como había anunciado Enrique Hernández, que correrá a cargo de Manuel Menéndez. Manuel, buenos días ¿Qué y tal? bienvenido Buenos de nuevo. Es días, un ¿cómo gusto verte estás? otra vez por aquí, por la escuela. Eh, Igualmente. de momento te conozco en virtual. Espero que algún día te pueda conocer en tres dimensiones, ¿no? Bueno, pues te Eh, vienes tú aquí o me voy yo para allá y, no, y ya está, ¿eh? Suerte. bueno, seguro que sí. Manuel ahora lo que va a hacer, o sea, empezamos la sesión con una intervención de Irene Morante hablando del panorama general de la directiva en el contexto en el que nos movíamos y después hemos visto, Manuel, cómo tanto Elena como Belén nos han dicho qué se está haciendo en el sector, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Y ahora te toca a ti la parte final de decir, bueno, ¿y todo esto cómo se va a aplicar? Es decir, todo esto cómo vamos a coordinar el esfuerzo entre ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, municipios y empresas que se dedican a todo este contexto y a todo este ámbito. Así que Manuel, adelante. Manuel no va a utilizar presentación. Ya tenemos No, las presentaciones ante las tres anteriores que las enviaremos en cuanto pase la sesión. Y Manuel, adelante con tu presentación. pues nada, muchas gracias, buenos días a todos. La verdad es que cuando uno habla en nombre del Ministerio de la Administración y sobre todo si lo hace en último lugar, pues entiendo que se espere que se den soluciones, que se den respuestas. Yo siento decepcionaros, realmente pocas respuestas voy a dar y pocas soluciones. Así que... quiero empezar con los agradecimientos y extender no solo el agradecimiento a AGA y a nuestro anfitrión, la Escuela Internacional de Servicios Públicos, sino un poco a todos los participantes que estáis aquí, por supuesto también a los ponentes que me han precedido, porque para mí casi esta es una sesión un poco de compartir dudas y en ese sentido, pues si queréis, no sé, de casi de catarsis o de desahogo, de ver que las dudas que tenemos en la propia administración, en este caso en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pues bueno, pues están compartidas por muchos de los que vais a ser agentes, protagonistas en todo este sistema de responsabilidad ampliada del productor. Así que... Ya os digo, no me atrevo a anunciar que voy a dar respuestas como me pedía el moderador, pero sí que por lo menos compartir inquietudes y daros lo que es nuestra visión del Ministerio en todo lo que se ha planteado hasta ahora en la jornada. La verdad es que, como habéis visto por lo que presentaba Elena de lo que se había hecho en Euro, estas dudas que tenemos en España es compartida ahora mismo por todos los países europeos. Y es bastante razonable porque la verdad es que este concepto de responsabilidad amplia del productor es relativamente moderno, hombre, ya tiene unos años, porque empezó a hablarse de él en los años 90, se aplicó por primera vez en legislación europea en la directiva de residuos y de residuos de envases, que es del año 94, pero claro, luego hasta que los sistemas
estos de gestión y de responsabilidad ampliada del productor estuvieron en marcha, pues pasaron bastantes años. Es un concepto relativamente moderno y que no se ha podido extender, digamos, ni siquiera en el mundo de los residuos a todos los flujos de residuos. Quería pararme un momento en ese mundo porque son los sistemas que ahora tenemos en marcha y, como se ha citado antes, pues los que están ahora funcionando con cierto éxito, pero que no son totalmente extrapolables al mundo del agua, en este caso al mundo de la depuración del agua. Ya se ha citado que la responsabilidad ampliada del productor es fundamentalmente la aplicación de dos, tres principios fundamentales en la legislación ambiental europea. Uno, desde luego, es la reducción de la contaminación en origen. Otro, sin duda ninguna, es el principio de quien contamina paga, pero también y sobre todo en el caso del agua, y es un principio que puso encima de la mesa la Directiva Marco del Agua, que como sabéis es de finales del año 2000, también el de recuperación de costes. La Directiva Marco del Agua obliga a una recuperación de los costes de los servicios del agua. Combinando un poco estos tres principios, tenemos, digamos, la necesidad de buscar instrumentos que los lleven a la práctica. Como os decía, a partir de la directiva del año 94 de residuos de envases, entraron en vigor diversos sistemas de colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que digamos son el agente, el actor clave en esta aplicación del concepto de responsabilidad ampliada del productor. Y tenéis muchos que lo conoceréis porque bueno, ya los hemos adoptado los ciudadanos casi como una cosa nuestra. Tenemos desde luego Ecoembes, que es un sistema colectivo para residuos domésticos ligeros. Tenemos Ecovidrio, que como sabéis también es para el reciclado y para la gestión de residuos de vidrio. Está Sigre, se ha citado antes, de productos farmacéuticos. Otros menos conocidos, como puede ser Sigfito. Sigfito es un sistema de recogida de envases de productos agrarios. Está Sigaus, de aceites usados. TNU, de neumáticos usados, etcétera. Es verdad que por lo que yo sé, y bueno, me ha contado la propia Irene y la gente nuestra que han ido a negociar a Bruselas, que en origen se pensaba que se podría extrapolar más ese concepto de responsabilidad ampliada del productor que venía de las directivas de residuos a directiva de aguas residuales, pero la verdad es que todos los que estamos en el mundo del agua sospechábamos que eso iba a ser muy difícil. Permitidme que os indique algunas peculiaridades que tiene el mundo de los sistemas hasta ahora aplicados, estos que os decía que ya tienen cierto éxito, muy relacionados con los flujos de residuos, que no se pueden aplicar en el mundo del agua. Algunas se han apuntado ya, Belén Ramos lo ha dicho y también Elena e Irene. Para empezar, todos los sistemas de residuos, de sistemas de gestión colectiva, digamos, de estos residuos, de responsabilidad ampliada del productor, se basan en que estamos hablando de flujos de algo que es reciclable, que es reutilizable, que de alguna forma se puede valorizar. Cuando estamos reutilizando un envase, pues normalmente eso al que lo reutiliza, pues le produce un cierto ingreso que, bueno, se puede, como os digo, valorizar de una forma o de otra, puede ser más o menos valioso. Cuando hablamos de los residuos de los que estamos hablando ahora, de sustancias emergentes en una edad, en una estación depuradora, pues, bueno, en principio difícilmente estamos hablando, sobre todo si nos referimos al cuaternario, de residuos revalorizables. Es verdad que cada vez más las edades cada vez más son lo que realmente estamos llamando ahora biorefinerías, que realmente tienen como subproductos de la propia tratamiento de las aguas, de la propia depuración, algunos residuos que pueden reutilizarse, que pueden valorizarse, que pueden emplearse en otros usos, pero en principio yo con las sustancias emergentes no tengo muy claro que eso pueda producirse en el futuro. Así que esa es una primera peculiaridad que diferencia claramente el mundo de la depuración de las aguas de lo que sería el mundo de los flujos de residuos. Y luego hay otra que para mí es bastante importante, que es que tanto Ecoembes como los otros a los que me he referido antes son sistemas que tienen una primera recogida selectiva que hace el ciudadano y que el ciudadano lo hace gratis. Cuando nosotros en casa
separamos los envases y luego lo llevamos a un contenedor amarillo, o cuando incluso vamos a una farmacia a dejar los restos de medicamentos que tenemos en casa, o cuando llevamos el coche al taller y estamos pidiendo al taller que cambien el aceite o que pongan neumáticos, el ciudadano está haciendo algo que es una fase importante y que además la está haciendo gratis, si queréis. Eso realmente en el mundo de las aguas residuales no se produce y esa, digamos, primera fase de recogida selectiva de lo que vamos a tratar, luego vamos a intentar reutilizar o que vamos a intentar valorizar, como decía al principio, pues en principio no parece que sea sencilla ni que sea viable, por lo menos a corto plazo. Fijaros que incluso en el mundo de los residuos, cuando estamos hablando de la mezcla de todos los residuos, lo que podría ser en la jerga que usan la gente de economía circular, pues la fracción resto, o cuando se habla casi más desde el punto de vista ingenieril de un todo uno, pues ahí realmente no hay sistemas de responsabilidad ampliada del productor. En los vertederos urbanos en los que ya se ha producido esa recogida selectiva previa, realmente no hay responsabilidad ampliada del productor porque, bueno, se entiende que ya ahí, bueno, no hay fácil atribución de costes, no hay este tipo de financiación de este tipo de sistemas. Quizá lo más parecido también se ha hecho una cierta mención en las presentaciones anteriores, es el nuevo Real Decreto que está todavía ahora mismo en redacción y en un primer proyecto de residuos del tabaco. El residuo del tabaco, que nos estamos refiriendo fundamentalmente a las colillas después de fumar un cigarro, claro, eso sí que comparte con lo que estamos hablando ahora, que en principio es muy difícil de una recogida una primera recogida selectiva, porque en fin, pues el fumador desgraciadamente pues normalmente fuma y tira la colilla en cualquier lado. Pero incluso en el decreto, en el texto que hay ahora mismo de tratamiento de los residuos del tabaco, sí se prevé algún tipo de sistema de recogida. De hecho, bueno, tengo aquí el párrafo, dice: las administraciones públicas competentes, que se entiende que serían los ayuntamientos, digo entre paréntesis, dispondrán de sistemas públicos de recogida de los residuos posteriores al consumo de productos de tabaco y filtros. Todos entendemos bueno, que habrá que concienciar primero a los fumadores que efectivamente pues todas las colillas las tiren en ceniceros y que luego de alguna forma los ayuntamientos bueno, u otro agente pues y de este tipo de sistemas colectivos de recogida. Eso, que yo lo veo muy complicado y muy difícil de llevar a la práctica, vuelvo a repetir, en el mundo de las aguas residuales, pues me parece poco viable, por lo menos a corto plazo. La verdad es que estos sistemas, los que hablamos de residuos, en la mayoría de los casos, si os fijáis, no sé, estoy haciendo una caricatura, yo no soy un experto en economía circular, pero si os fijáis, prácticamente la contribución que hacen es casi en especie. Es decir, cuando yo llevo, como os decía antes, el coche a un taller y me cambian el aceite, todo el sistema de aceites usados de vehículos prácticamente se lo come y se lo guisa él solo. El taller recoge el aceite, alguien del propio sistema colectivo de responsabilidad ampliada lo recoge, lo tratan y de alguna forma lo valorizan. No hay ahí un flujo financiero en el cual el sector, ese sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, esté, digamos, contribuyendo con un aporte monetario a una administración o a otro agente que se va a encargar de gestionar, ¿no? de gestionar la reutilización o el tratamiento ambiental de ese recurso. Realmente lo hace en especie. Y fijaros que sistemas tan conocidos como Ecoembes realmente dependen también indirectamente de la contribución que hacen, por ejemplo, los servicios municipales. Ecoembes es verdad que pone los contenedores y que hace una labor muy valiosa de sensibilización de los ciudadanos, veis los anuncios que hace, etcétera.
pero al final esos contenedores los acaban recogiendo los municipios en sus sistemas de residuos y los municipios pues están pasando al ciudadano una tasa municipal de basuras o de otro tipo, que es al final el que lo acaba pagando. Y realmente esa tasa municipal va al municipio, no es una tasa del usuario que vaya al sistema de gestión colectiva de responsabilidad ampliada del productor y que luego ese sistema de responsabilidad ampliada, digamos, haga una contribución financiera. Bueno, no sé si estoy, como os decía, complicando más el tema, pero sí quería, por lo menos, confirmar que tenemos un reto todos de poner esto en la práctica. Ya fue muy complicado y lo sigue siendo en el mundo de los residuos, en el que es mi punto de vista, yo vengo más del mundo del agua, a lo mejor soy menos objetivo y desde luego menos conocedor, pero que probablemente el mundo del agua es muchísimo más complejo. Bueno, yo no me quería quedar simplemente en manifestar dudas, sino sí daros un primer avance, por lo menos de forma muy preliminar, en el que reconozco que nos encontramos, de tareas que tenemos claramente en mente en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y en el Ministerio en general. Y me quería referir fundamentalmente a cuatro que digamos tenemos que afrontar a corto plazo. Algunas se han apuntado en las ponencias anteriores. Claramente hay una técnica, si queréis. Desde el punto de vista técnico hay que resolver primero cómo definimos esas zonas de riesgo. Es algo que creo que todavía no tenemos criterios técnicos adecuados. Ahí hay unos umbrales. Estamos hablando en principio de cuaternarios para ciudades de más de 150.000 habitantes, creo que es. Irene me puede corregir si no es así, pero hay que definir esas zonas de riesgo. Habrá que definir también unos indicadores de cómo se hace el monitoring. Se ha también apuntado antes, de cómo se mide pues algo que podría parecer sencillo como medir el contenido de microplásticos en agua. Yo no estoy totalmente al día, pero sí recuerdo que esta es una discusión que tuve un año o hace 2 años en Bruselas y no hay un consenso sobre un método estandarizado de medida de microplásticos en el agua. Es algo bueno, pues que sería esencial si luego queremos definir zonas de riesgo y queremos saber dónde vamos a tener que implementar por obligación de la revisión de la directiva de residuales estos nuevos tratamientos cuaternarios. Así que ya os digo, hay un trabajo técnico claramente que hacer en la que los expertos, ya sean de laboratorios, ya sean de universidades, en fin, de la esfera de la I+D, si queréis, tiene que intervenir. Pero también hay claramente un marco jurídico que tenemos que resolver y también se ha apuntado, que es lo que concierne a todo lo que tiene que ver con las competencias. El mundo del agua y fundamentalmente del agua urbana, todos lo sabéis, el régimen de competencias podría parecer sencillo porque las competencias de los entes locales, de los municipios, pero esto no es tan sencillo, está lleno de excepciones, las comunidades autónomas, como sabéis, tienen competencias propias, el Ministerio, la Administración General del Estado, declaramos de interés general algunas actuaciones y tenemos nuestras propias competencias. Claramente, en la Administración General del Estado tenemos competencias de definición de la legislación básica, de cuando tengamos que hacer esta transposición de la directiva. Así que ya os digo, tenemos y estamos empezando ya a hacer las consultas jurídicas con los servicios jurídicos nuestros para intentar definir qué competencias son de unos y son de otros. Y ya os digo, es un aspecto especialmente complejo, por lo menos tan complejo como al que me refería antes desde el punto de vista técnico. Luego, en el aspecto, he hablado de aspectos técnicos, de aspectos jurídicos, pero claramente también de aspectos financieros. Mirad, si ahora mismo tuviéramos resuelto todo lo anterior, imaginaros que los dos sectores que tienen que financiar estos tratamientos cuaternarios, que la directiva está identificando, como se ha dicho, en el mundo de los cosméticos y del sector farmacéutico, si eso estuviera todo resuelto y ahora de alguna forma quisieran contribuir a construir un sistema cuaternario, construir en parte a la construcción de una depuradora, me da igual, como decía
Belén, si estoy hablando de CAPEX o estoy hablando de OPEX, pero que estuviera contribuyendo a los costes asociados a una edad, pues sinceramente el Ministerio de estas cosas no sabemos hacerlas bien. Si me dijerais, aquí tienes tantos cientos de millones de euros para invertir en depuradoras, bueno, habría que ver qué mecanismo utilizábamos. En principio, la Dirección General del Agua es difícil que pueda utilizar un tipo de financiación de ese tipo, porque normalmente viene a través de, como sabéis, de los presupuestos generales del Estado. Las confederaciones tienen algo más de flexibilidad, pero no tanta para poder utilizar ingresos de esa fuente, y quizá lo único que se me ocurre viable a corto plazo es a través de las sociedades estatales, y quizá el mecanismo, y eso tenemos que reflexionar claramente, por ejemplo, Aquaes, pues a la hora, la sociedad estatal Aquaes, a la hora de construir una depuradora y financiarla, probablemente en su convenio, en los convenios que hace con los usuarios, pues probablemente tendría que incorporar como usuario a un sistema de este tipo, un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Pero esto me lo estoy inventando. Yo, en fin, soy un modesto ingeniero, no soy un experto en flujos financieros y jurídicos, y es algo que claramente del Ministerio tenemos que hacer. Bueno, voy a acabar ya. Eso sería, iba a decir hoja de ruta, pero esto, como veis, no es ni hoja de ruta ni nada. Es una declaración de intenciones de 4 actividades muy importantes, 4 retos casi que tenemos, y que ahora mismo en paralelo. También no hay que olvidarlo, como os decía Irene, es que prácticamente no tenemos todavía, vamos, sin el prácticamente, todavía no tenemos una directiva finalmente aprobada. Pero también es cierto es que los plazos están ahí, los plazos, en principio, quiero resumir y me corregís vosotras que lo conocéis mejor, pero si tenemos el texto ahora, a mediados de año, pues es que vamos a tener que tenerla traspuesta a mediados de 2027, y en principio estamos hablando de finales de 2030, que no es mañana mismo, pero es pasado mañana, finales de 2030, para tener ya, digamos, funcionando estos sistemas colectivos de responsabilidad amplia del productor. En fin, me parece plazos difíciles de cumplir. Y ya para finalizar, bueno, la verdad es que el reto seguramente merece la pena. Aquí no me gustaría, es verdad que últimamente los legisladores y Bruselas está últimamente teniendo esta forma de actuar, son ser muy ambiciosos en sus objetivos, y bueno, definen el objetivo y luego ya se verá cómo se aplica. Por lo menos ahora tenemos claro que el objetivo merece la pena, porque en el fondo esto no es simplemente el que Bruselas, el legislador, esté diciendo, bueno, voy a buscar una nueva financiación de infraestructuras del agua sin subirle el recibo al ciudadano, que a priori podría, o de forma así un poco superficial, podría parecer que es el único objetivo que tiene esto, de la responsabilidad ampliada del productor, buscar una vía de financiación. No, va más allá. O sea, realmente esto, el objetivo es mejorar la salud de los europeos. Y en fin, yo creo que en ese sentido sí que merece la pena que todos nos pongamos a la. Así que nada, muchas gracias por darme esta Gracias, Manuel, por oportunidad tu de. intervención y por tu claridad, como siempre, con nosotros. Así que, si os parece, para darle un poquito de dinamización, ahora sí os pediría a todos los que estáis conectados, a los ponentes, que os conectéis con la cámara para vernos todos. Y le pediría a Claudia, a Claudia García, que no te he presentado antes, Claudia. Claudia es la directora técnica o la asesora técnica de AGA. Yo tengo tendencia a subir las posiciones en AGA. Antes puse a Enrique de presidente y a ti de directora. Resulta que el director es Enrique y tú eres la Yo presidenta. soy Pero mera bueno, coordinadora, Jesús, pero bueno, está bu- bien. pues le pedí a Claudia que viera un poco las preguntas que ha habido y que las formulase, si te parece. Adelante, Claudia. Gracias, Jesús, gracias a todos. Y yo la verdad es que no solo quería agradecer, sino alabar el trabajo que han hecho principalmente Irene, Elena y Belén durante estos meses, ¿no? Porque al final hemos condensado todo esto en 3 presentaciones en apenas 2 horas, pero es verdad que me consta que llevan meses y meses trabajando, así que muchas gracias a las 3. Irene, además, muy diligentemente ha ido contestando preguntas muy concretas, más técnicas sobre la directiva, que además, Jesús, yo creo
que eso lo mejor quizás sea recogerlas y mandarlas junto a las presentaciones, porque es verdad que son muy técnicas sobre umbrales, habitantes equivalentes y artículos, y ya las ha respondido Irene por escrito, con lo cual yo creo que podemos aprovechar ese trabajo que ha realizado. Y bueno, tengo aquí una pregunta para Belén. Dice uno de los asistentes: entiendo que las asociaciones de afiliación voluntaria tipo farmaindustria pueden ser interlocutores válidos, pero creo que en ningún caso deberían considerarse pagadores. No sé si quieres matizar un poco lo que es interlocutor, lo que es pagador, lo que es productor. Belén, te lanzo la pregunta. Vale, es verdad que yo en la presentación que he hecho, donde ponía pagador, no he puesto las asociaciones, poníamos las empresas. Si veis, yo ponía L'Oréal, Glaxo, me parece que estaba puesta, y estaba puesto Colgate. Es decir, quien realmente identifica la directiva que tiene que soportar o aportar la financiación son los fabricantes, los productores. Es decir, de aquellos que pongan productores que pongan en el mercado productos que generen microcontaminantes que aparezcan en aguas residuales. Es decir, no todos los fabricantes, solo aquellos que generen microcontaminantes. Nosotros recurrimos a las asociaciones profesionales porque en esa mesa de trabajo no podíamos sentarnos a todos, igual que tampoco no estaban todos los operadores, que seguro que hay alguno aquí que dirá, pues oye, a mí no me invitaron a esa jornada de trabajo. Como era una primera puesta de contacto, lo que queríamos era tener representantes. O sea, igual que tampoco no teníamos de todos los sistemas de los scraps, de los residuos sólidos, cogimos uno o dos, sobre todo porque tampoco no había tiempo y queríamos que el diálogo, ya sabes que como se abra mucha gente, al final ni da tiempo ni es constructivo. Entonces, las asociaciones son interlocutores válidos y habría más asociaciones y de hecho habría que meter, igual que nos hubiera gustado meter a la FEM. Nos hubiera gustado que hubiera un interlocutor local, que es diferente del central, del autonómico, y también incluso otras administraciones, como ha aparecido el Ministerio de Sanidad. Creemos que es interesante porque les afecta la autorización de los medicamentos, incluso de cosméticos, está en el área de sanidad. Es decir, es que es tan transversal y afecta a tanta gente que poco a poco habrá que ir metiendo a más gente y escuchar a todo el mundo, porque todo el mundo tiene que aportar, como explicaba Manolo. Pero desde luego quien tiene que pagar es la industria, no las asociaciones, claro. Sí, como decías, Belén, ¿no? Forma parte de la hoja de ruta, que al final esto es el comienzo, que nos queda mucho camino por recorrer. Sí. Muy bien, pues hay otra pregunta para Elena. Elena, ¿las sustancias que van a estar sometidas a la RAP son las del tratamiento cuaternario? Bien, pues sí, voy a aclarar un par de conceptos porque es verdad que mucha gente le confunde un poco el listado de sustancias. Entonces, en lo que se refiere al tratamiento cuaternario, que es lo que viene en el artículo 8, que va a haber unos procesos avanzados, que será básicamente una oxidación con un tratamiento con carbón activo. Para verificar el buen funcionamiento de este tratamiento cuaternario, se pone una lista de 12, 13 sustancias que son indicadoras de una serie de familias de farmacéuticos. Hay antibióticos, hay antiinflamatorios, hay fármacos para la tensión arterial, pero son indicadores para ver que el tratamiento cuaternario está funcionando correctamente y necesitan tener una eliminación al menos del 80%. Sin embargo, las sustancias que van a estar sometidas a la RAP van a ser mucho mayores. Habrá que hacer un listado de cuáles son las sustancias que los productores ponen en los países y serán las que están sometidas. Entonces, por ejemplo, poniendo como ejemplo la nueva directiva de sustancias prioritarias y normas de calidad ambiental, que también está en fase de revisión, ahora aumentan las sustancias mucho de 45 a 70 y pico. Ahí se han metido muchos productos farmacéuticos, por ejemplo, la citromicina o el ibuprofeno, la eritromicina, que tienen norma de calidad ambiental, seguramente van a estar sometidas a la RAP y, sin embargo, no están en el listado de familias indicadoras para ver el rendimiento de reducción del cuaternario. Así que son cosas distintas. Muy bien, Elena. Irene, no sé si alguna de las preguntas que has respondido crees que hay que matizar alguna de las cuestiones, que es importante que quizás o puedan ser dudas, ¿no? Que pueda tener más asistentes. Nos preguntaban sobre los estudios de costes que habías citado en la presentación. Has puesto el enlace, con lo cual lo mandaremos junto con la presentación que has realizado y no sé si quieres matizar alguna cosa más. Irene, te cedo la palabra.
Gracias, Claudia. Sí, pues mira, el enlace ese yo creo que es interesante porque ahí los asistentes pueden consultar un poco los antecedentes de la directiva, el proceso de revisión. O sea, la verdad que es una página muy completa de la comisión en la que viene pues mucha información, estos estudios del JRC, en los que se ha hecho un poco la asignación a estos dos sectores, que bueno, entendemos que tiene su polémica y ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Pero ahí puede verse un poco el histórico de por qué se ha montado así el esquema de la RAP. Y respecto a las otras preguntas, creo que la que hacía un compañero sobre el monitoring es interesante. En un par de ellas hemos contestado que la comisión hará actos de implementación para ir definiendo mejor las obligaciones de la directiva. Esto sí que quería explicarlo porque a lo mejor la gente que no esté muy familiarizada con el tema de los procesos de legislación, pues no sabe lo que es un acto de implementación, ¿no? La comisión, cuando hace una propuesta legislativa y cuando ésta se aprueba por un proceso legislativo ordinario, se establecen una serie de obligaciones, pero claro, el explicar todo en esa nueva norma es muy complejo. Entonces, luego lo que hace la comisión es, para aspectos técnicos muy concretos, hace como nuevas reglamentos o decretos o, bueno, actos de implementación o de delegación en los cuales explica aspectos muy técnicos. Entonces, por ejemplo, en esta directiva esto pasa en muchas cosas. Entonces, para el tema de la RAP, la Comisión se ha comprometido a ir haciendo intercambios de buenas prácticas con los Estados miembros, como he comentado, bueno, de los sectores que están implicados, de cómo se va implementando la RAP y demás. Y esto lo va a ir haciendo y también va a sacar actos de implementación en los que se van a expresar de forma muy clara y muy técnica, pues cómo se van a hacer, por ejemplo, las exoneraciones de estos productos. También hay una cláusula que no hemos comentado, o no sé si lo han dicho Elena o Belén, perdonar que me lo he perdido. En la directiva se incluye una cláusula de evaluación, un artículo de evaluación en la que se dice que podrán reevaluarse los sectores que se han introducido en la RAP, con posibilidad de introducir pues, nuevos productos. Se ha hablado, por ejemplo, Elena ha hablado de los pesticidas, o se ha hablado bueno, de otras sustancias que a lo mejor la gente se pregunta por qué no están en la RAP, ¿no? Se supone que son porque tienen su propia legislación mediante las cuales pues, ya se protegen a las masas de agua de esos productos, pero esto no quita para que la comisión vaya reevaluando cómo funciona el tema de la RAD y se vayan introduciendo nuevos productos o nuevos sectores. Entonces, nada, bueno, eso, el tema de los actos de implementación es para que sepan los asistentes que se van a ir desarrollando, que aspectos muy técnicos, por ejemplo, lo del monitoring de los PFAS o de los microplásticos, que todavía está un poco en mantillas, ¿no? Y es complejo y no está tan implementado en las EDARES, pues también la comisión va a ir diciendo pues cuáles son los métodos estandarizados de medida, cuáles son los métodos estandarizados de control. Así que, bueno, hay que estar muy al tanto de esta legislación y seguir estudiando porque van a salir obligaciones nuevas y la comisión va a ir sobre la marcha pues desarrollando aspectos técnicos por medio de otros actos. Muy bien, Irene, muchas Gracias. gracias. Perdón. Justo Muy acaba de bien. entrar ahora no es una pregunta, creo que es más bien una reflexión que además la hacía Belén, creo que en su ponencia, y dice Cristina que deberían pues haber más sectores, ¿no? Incluidos en la RAP como generadores de microcontaminantes. Belén, creo que tú has comentado algo sobre esto, ¿no? O sea, más sobre la postura del sector cosmético. No sé si quieres matizar algo más esta reflexión que lanza Cristina. No, yo Estás creo muteada, que Belén. Ahora. ya estaba viendo, yo creo que está perfectamente claro, ¿sabes? Esto es como un principio, lo que se están poniendo son las bases sobre las que se va a desarrollar, pero no quiere decir que se quede solo en cosméticos, es verdad que se puede desarrollar a otros productos y a otras sustancias más adelante. El problema es que hay que hacerlo de una manera armonizada, porque si no, no podemos generar un problema de competencia, no puede ser que limitemos, no podemos ir más allá de lo que marca Europa porque estaríamos generando una distorsión de mercado. Esto ya también hubo un problema en los residuos sólidos. No podemos avanzar más porque, claro, si estás limitando a tus industrias más en España que en otros países, se van a ir las industrias a otros países y al revés. No puedes limitar menos porque estás distorsionando mercado. Con lo cual, es que tocamos es un instrumento financiero que pretende un objetivo ambiental, pero que no deja de afectar al mercado, con lo cual es un poco complejo el moverse. Por eso decimos nosotros que tiene que quedar muy bien fijado. Es un mercado, movemos el mercado europeo, tiene que ser un instrumento que marque las directrices básicas a nivel europeo. Es verdad que luego a escala nacional la implementación
Luego ya cada uno verá qué costes tiene y cómo los aplica, cómo lo distribuye, si monta un sistema. Una cosa que no hemos dicho es que la legislación sí que marca un sistema colectivo. O sea, que no vale como en el sistema de residuos sólidos que se podía establecer, que cada fabricante podría establecer el suyo. Para hacerlo de una manera un poco más burocráticamente asequible, ya se establece que sea colectivo, y por lo menos uno. Sí. Sí, Manuel, has levantado la mano. Sí, bueno, quería un aspecto que no he tocado y que tiene algo que ver con lo que hablabais, que se refiere a lo que nosotros aquí en el Ministerio llamamos ecodiseño. Bueno, el Ministerio y es un concepto que se utiliza mucho en economía circular. En ese sentido, aparte de las contribuciones que está previendo la directiva en este concepto de responsabilidad ampliada del productor, sí que estamos trabajando, aunque no es competencia de este ministerio, pero sí que podemos influir en incentivos a la investigación y al desarrollo precisamente para ese codiseño y sobre todo en estos dos sectores, ¿no? En cosmética y en productos farmacéuticos. Entonces ahí nosotros con los ministerios competentes, pero también con las comunidades autónomas y más allá de eso, con los propios programas de I+D de la Unión Europea, pues vamos a intentar que haya ciertas prioridades de investigación que tengan que ver con estas sustancias, porque claramente deberían ser objetivos prioritarios para el I+D en el futuro. Así que no solo, digamos, desde el punto de vista no solo europeo, sino nacional, es solo el palo, por decirlo de alguna forma, sino que deberíamos tener también la zanahoria de poder dar subvenciones, incentivos al I+D para realmente eliminar estos contaminantes en origen, que sería lo ideal. Realmente lo ideal sería que tuviéramos estos productos sin, digamos, estos contaminantes al medio ambiente. Muy bien, pues creo que no hay más preguntas. Como os decía, las que ha respondido Irene más técnicas y más concretas las mandaremos junto a la presentación y a los enlaces que ha compartido también Irene. Y Jesús, Enrique, yo creo que os doy la palabra Adelante, para pues ir nada, Claudia, concluyendo. muchas gracias por tu ayuda. Gracias a todos. Enrique, te toca a ti cerrar el evento. Oye, pues muchas gracias a todos. Voy a ser muy rápido para no cansaros, porque estamos ya casi en el tiempo previsto. Por resumir un poco lo que han dicho los ponentes, y empezando por Irene, yo creo que nos ha mostrado lo oportuno de esta jornada, puesto que se va a aprobar definitivamente por el Consejo el próximo viernes esta directiva, aunque va a tardar bastante en publicarse hasta el último trimestre del año. Y los ha hablado del proceso de revisión que ha habido en Europa y luego ha pasado revista a las novedades. Y a mí me parece importante subrayar el umbral de aplicación, que efectivamente ha bajado hasta los 1.000 habitantes equivalentes. El tema de la neutralidad energética, que será necesaria en el 2045, con todos los tipos de energía que nos ha enumerado. El pago por contaminación a través de la RAP para plantas de más de 150.000 habitantes, con las mejoras técnicas que hay que hacer. Y luego, efectivamente, ha mencionado que el cuaternario va a servir para eliminar los microcontaminantes y que se va a financiar mediante esta figura tan novedosa que llevamos 2 horas hablando de ella, como es la responsabilidad ampliada del producto. Y luego también nos ha dicho que los farmacéuticos y los cosméticos van a financiar hasta un 80% y que el resto lo vamos a tener que hacer de otra forma. Así que muchas gracias, Irene, por condensar todo esto y por la densidad de tu presentación en el poco tiempo que te hemos dejado, ¿no? Elena nos ha recordado, o para aquellos que no conocían qué es ULO, los 32 países que hay, las 37 asociaciones, el encargo que hizo ULO a un externo para que hiciera un estudio sobre la contaminación en el agua y los nuevos contaminantes. Ha hablado del artículo 10, que luego también se ha mencionado por otro lado, y las medidas a tomar en el sistema RAB, y que hubo un taller de trabajo en la URO. Nos ha contado lo que ha hecho tanto Países Bajos como Alemania, que me parece muy interesante porque así vemos que hacen otros, y también ha puesto de manifiesto que España ha sido pionera en este tema, en reunirnos y con lo que luego nos ha contado Belén en esa primera reunión que hemos tenido y tomar la iniciativa, que no es muy normal en estos aspectos, ¿no? Y luego nos has puesto el éxito, es decir, para la implementación de esto, evidentemente necesitamos cooperar, necesitamos diálogo, necesitamos información, necesitamos un regulador, lo facilitaría, la transparencia en la inversión y la financiación,
el que el sistema sea sencillo, que sea uniforme, que sea comparable. Y los fallos, además, fijarnos en los fallos que ha habido en otras RAF para tratar de no cometerlos aquí, ¿no? Y ha puesto en evidencia las dificultades de la puesta en marcha, pero esa no las voy a decir porque no lo hemos oído. Es decir, que solo subrayaremos los temas de éxito, ¿no? Luego, Belén ha hablado de la importancia de esta figura en el sector del agua y nos ha hecho un repaso de lo que hablamos en esta primera reunión y que no es suficiente con ese 80% de financiación, sino que va a haber que financiar el 100% del cuaternario, que falta definición en aspectos clave que ha enumerado. Luego ha subrayado algo que me parece importante, es decir, cuando hablamos de cosméticos, todos, empezando por mí mismo, entendemos lo que son cosméticos, pero ella dice que incluye también los temas de higiene personal, que me parece muy oportuno, porque así algunos entendemos por qué se ha incluido en cosméticos entre las dos sectores que se han incluido, ¿no? Y ha explicado lo que es un scratch, que también para los que no lo conozcan, pues me parece que es muy ilustrativo, ¿no? Eh, y bueno, de Manolo no voy a resumir nada porque él ha hecho nos ha hecho un manto sobre todo lo que está esto, pero sí que me gustaría a mí agradecerle a Manuel su colaboración, su disposición a estar siempre con nosotros en estos temas. Y luego algo que me parece muy importante y que me parece que no es normal, y es la sinceridad y la honestidad con la que habla un servidor público como es él, que a mí me parece que no es nada normal y sobre todo al tiempo que nos dedica, que en un momento tan complicado y tan ilusionante profesional y personalmente como el que tiene, pues es muy de agradecer, ¿no? Entonces yo para terminar quisiera decir que a mí me parece que efectivamente, como él ha dicho, va a ser muy complicado establecer, implantar esto en España, seguramente por la gobernanza que tenemos tan repartida entre la administración del Estado, las autonómicas y la local, y por el entramado legislativo que tenemos, pero a mí me parece que es una oportunidad y me parece que desde luego sin colaboración entre las administraciones y sin colaboración entre la administración y las asociaciones, pues va a ser muy difícil. Y desde luego, tanto a ellas como a Hagan, siempre estaremos ahí dispuestos a colaborar en todo esto, ¿no? Así que muchas gracias a todos, a los participantes y a los ponentes, y a ti, Jesús, por facilitarnos siempre la labor de ponernos en comunicación con nuestro público interesado, ¿no? Es un placer, Enrique. Me quedo con la última frase de que te llame la atención que un servidor público como Manuel hable con transparencia y sinceridad. No tengo que decir que me preocupa un poco, pero bueno, seguro que es muy extendida esa facultad y esa virtud de Manuel en muchos otros servidores públicos. Pero sí Seguro es que de sí, agradecer, pero evidentemente. como le tenemos a él delante, me refería Claro, a él, pero claro, desde luego claro. es muy de agradecer, ¿no? Yo te he entendido perfectamente, Enrique, y seguro que los oyentes también. Gracias a todos. Hemos tenido un pico de asistentes en torno a 130. Es normal que siempre caigan algunos de los 200 inscritos, pero seguro que va a estar ahí presente. Enviaremos las presentaciones a todos los asistentes. Gracias por vuestra colaboración y aquí estamos en la escuela, como siempre, a vuestra completa disposición. Buenos días a todos. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Gracias, buenos días.